Capítulo 161. Prende el fuego que, el ataque fue abrupto y nadie pudo reaccionar ante el tipo de ataque que fue. Incluso los veteranos experimentados que han sido atacados por una variedad de personas feroces, o bestias, quedarán atónitos cuando una bola de fuego estallando en la cara sin fluctuaciones mágicas. La tentación momentánea hizo que la situación perdiera el control en sus manos. Enemigo. El líder mercenario que llevaba un escorpión de medio cuerpo gritó en primer lugar, luego activó el aura de su cuerpo después, mientras que los compañeros mercenarios que lo rodeaban rápidamente se volvieron a dudar menos de la mitad del tiempo. En la dirección de los atacantes ya han aparecido en el bosque. Un pequeño mercenario con rango de caballero vio por primera vez la apariencia del atacante. Vio a varios soldados usando una armadura ligera excéntrica fuera del bosque. Los soldados estaban equipados con estilos extravagantes, como si fueran tan engorrosos y asimétricos. El protector de brazo grande, que lleva la mochila de marcha en el campo de batalla, no parece tener el más mínimo sentido común y poder de combate. No puede evitar sentirse ridículo. Los protectores de brazo que muestran el sentido de la existencia son resbaladizos, solo pueden afectar el equilibrio del cuerpo en la lucha cuerpo a cuerpo, detrás de escena. La mochila es una falta de experiencia en combate. Este tipo de cosas deberían descargarse antes de que comience la batalla. Por supuesto, lo que realmente lo hizo despreciar a esos extraños soldados fue que no sintió las más mínimas fluctuaciones mágicas de esos enemigos. Gente común, con equipo extraño, pero también quiere luchar contra lo extraordinario. Pero considerando las dos extrañas explosiones mágicas anteriores, el caballero mercenario estaba preocupado por esconder al taumaturgo en el bosque, por lo que agitó la mano y saludó a su ministerio más cercano. «Dame prisa». Varios de los subordinados obedecieron instintivamente la orden, agitando espadas y corriendo hacia los enemigos extraños en el borde del bosque, mientras que otros compañeros mercenarios también reaccionaron, gritando a los atacantes mientras enviaban gritos impactantes y extraños. Pero lo que sucedió después hizo que todos no respondieran. Los soldados vestidos con equipo extraño alzaron sus brazos izquierdos uno por uno, apuntando a los mercenarios que corrían hacia ellos como las esposas de lanzamiento, seguidos por una serie de rayos bajos y de alto calor que atravesaban el aire y zumbaban continuamente. Los rayos calientes penetraron a los soldados en cada asalto. La cabeza del pequeño caballero miró la escena con horror, y los pensamientos en su mente pasaron por las noches árabes. ¿Los rayos ardientes? ¿Maestro? ¿Con un plato con una espada larga? ¿Un gran grupo de magos con armadura de placas con espadas largas? Activó su aura de guardaespaldas a la velocidad más rápida, y una capa de brillo mágico emergió en su cuerpo, pero cuando pensó que podía resistir la magia de bajo nivel de esos extraños maestros de platos, de repente, una serie de zumbidos en el bosque, seguido de una docena de luces rojas que le golpean la cara. Uno tras otro, los rayos calientes lo golpearon, y el aura del cuerpo del caballero sofocó los primeros rayos de luz, pero el corazón del mercenario solo estaba asustado porque encontró al lanzador mago con la armadura de placas. Cuando no hay necesidad de amortiguar y cantar, descubre que el haz de luz derramado desde el bosque es completamente continuo. Un pulmón desgarrador y un dolor ardiente provenían del abdomen, seguido de un golpe simultáneo en las 4 extremidades. La pequeña cabeza mercenaria del caballero de bajo rango cayó casi en una división, pensando. Antes del final del proceso, solo había un pensamiento en su mente. «Maestro, ¿cuándo es tan inútil?» En el proceso de ser asesinado por los ardientes rayos del escorpión y las cabezas pequeñas, el líder mercenario que llevaba la armadura de medio cuerpo sobrevivió debido a la restricción del líder. No cargó con otras personas, así que vio la situación. Fue un mal momento para encontrar un refugio para escapar rápidamente. Casi corrió hacia la parte posterior de una piedra reciente, pero en el proceso, vio una figura que llevaba una túnica negra incluso aburrida. De pie en el lugar. Ese fue uno de los 2 únicos magos en el grupo de mercenarios. La otra parte levantó el escudo mágico y comenzó a cantar un hechizo de ataque para abrir el escudo. Esto es casi todos los magos de batalla cuando otros maestros juegan uno contra el otro. La operación básica también es una operación estándar, pero el líder mercenario se da cuenta de inmediato de que este estúpido mago de guerra ha terminado. Observó cómo docenas de rayos rojos calientes golpeaban a la figura que llevaba la túnica, rasgando fácilmente el escudo de mana del oponente y encendiendo una explosión de túnicas mágicas con cierta antimagia.
El mago de la túnica negra pasó la primera ronda de disparos con el escudo de maná y las costosas túnicas antimagia, pero la segunda ronda de disparos lo convirtió en una explosión de coca. Esto no es una batalla en absoluto. Esta es la gran disparidad en la fuerza de la matanza del enemigo y el enemigo. Fue tan grande como las que llevaron a sus subordinados a cortar en la tierra privada. El líder mercenario abandonó por completo la resistencia frente a esta fuerza. Miró a su alrededor y confirmó que no había aparecido a la vista del enemigo, por lo que inmediatamente se movió a lo largo de los saltamontes y los cadáveres al lado de la piedra, listo para escapar de este terrible coloque, pero cuando se acaba de mover, sintió un escalofrío desde la espalda hasta todo el cuerpo, y una cuchilla fría le llegó al cuello. Si yo fuera tú, ponía mi mano en la parte posterior de mi cabeza. Ámbar con una daga contra la cabeza del mercenario, y una fuerte amenaza, mientras tenía una idea en mente. Mientras está aparentemente capaz de luchar contra el líder mercenario rebelde, ella inmediatamente corrió. Pero si la otra parte no se resiste, ella usa este crédito para intercambiar un pollo asado y medio barril de cerveza fría con Gao Wen. El líder mercenario no se resistió porque ahora cree firmemente que hay docenas de magos de batalla rodeados por este lugar. Aunque los estilos del mago de combate son muy extraños, la magia no es falsa, y frente a tal mago, el kung fu es más alto. También hay que estar celoso. No hubo ningún disparo en todo el proceso, pero Gao Wen y Philip, que observaron el campo de batalla, salieron y tomaron la infantería mágica para limpiar el campo de batalla. El líder mercenario se levantó detrás de la piedra bajo la amenaza de una daga ámbar y tomó el control. Mirando los cuerpos en blanco y negro frente a mí, creo que hace unos minutos, todavía son un grupo de soldados bien equipados e incluso de élite que están sentados en la ciudad. Gao Wenxin tiene un poco de orgullo y confianza en la nueva pistola de rayos de calor. Pero al mismo tiempo, también descubrió las muchas deficiencias de la primera generación de infantería mágica en términos de experiencia y tácticas. Muchos soldados aún no se han librado de los métodos tradicionales de guerra. No saben cómo emboscar al enemigo en el búnker. Algunas personas prematuramente al exponerse, algunas personas están demasiado emocionadas después de matar al enemigo con magia por primera vez, olvidando que el líder del equipo asignó la tarea de fuego para luchar, incluso 2 soldados han cometido errores y se enfrentan al enemigo sin abrir el seguro. Durante mucho tiempo, fue solo ahora cuando mis camaradas me recordaron que en realidad no golpeé a una persona, con una treintena de infantería mágica para lidiar con estos mercenarios, la sensación de matar pollos y cuchillos es bastante. Según el poder de las pistolas de rayos térmicos y el caos de que el nuevo equipo aparece en el campo de batalla, el juicio de Gao Wen solo necesita 10. Los soldados pueden resolver estos mercenarios aparentemente bien equipados y mercenarios. Mientras los incendios sean oportunos y tácticos, los sobrenaturales tradicionales y de bajo nivel son difíciles de contraatacar frente a las armas mágicas. Pero aún es necesario atraer a tanta gente incluso si todos solo toman una foto efectiva, 2 de ellos están mirando a otros disparar, estos soldados también entienden las características y el uso del nuevo equipo en el proceso real, y Gao Wen también confirmó el entrenamiento y la educación de estos soldados, ya sea para las pistolas de rayos de calor o para estos nuevos soldados, es una prueba práctica valiosa hoy en día. El misionero Urig también siguió a los soldados fuera del bosque. Fue el primero en ver la batalla del cuerpo de combate de Cecil. El arma misteriosa increíble hizo aturdir a este fuerte sacerdote con forma de oso, pero rápidamente apartó su atención de las armas que no podía entender. Urig caminaba entre los cuerpos de los mercenarios en la tierra, y de vez en cuando se ponía en cuclillas y pintaba los símbolos de la Iglesia de la Luz en la frente a esos cuerpos, mientras su boca estaba llena de palabras. Que la luz sagrada purifique tu alma pecaminosa. Que la luz sagrada purifique tu alma pecaminosa. Que la luz sagrada purifique tu alma pecaminosa y fea. Que la luz sagrada purifique tu alma pecaminosa y fea y un poco de ajo. Este creyente devoto de St. Light, como un capellán calificado, usa sus propias creencias para calmar a los muertos vivientes de estos despiadados y sangrientos mercenarios para evitar la atmósfera peligrosa o la maldición de la plaga. Mientras oraba, quitó la mano de un mercenario muerto y luego se acercó al siguiente mercenario con una túnica gris y se puso en cuclillas. Que la luz sagrada te purifique, ¿eh? Tú, con la voz dudosa de Werig, el cadáver que llevaba una túnica corta gris instantáneamente tuvo una acción. El falso mago de repente abrió los ojos, llenándolos con un flujo de luz caótica de sobrecarga mágica, un peligroso misil arcano. Se formó en su pecho y golpeó a Werig.
A una distancia tan cercana, es imposible usar la guardia mágica. El misionero Urig todavía levanta su mano derecha, y su boca pide firmemente la habilidad de la luz. El mandamiento, silencio. Una gran cazuela de puño descendió del cielo, y los magos mercenarios que estaban muertos murieron en la cara con sangre. Para ser honesto, casi me matan. Entonces el misionero señor se levantó y le gritó a Gao Wen: el señor del señor. Aquí hay un mago muerto que me asusta. Amber vio todo el proceso del asunto. La señorita Elf exclamó a lo lejos: mamá, ¿lo mataste? Urig parecía tranquilo. No te preocupes, no hay muerte, el silencio no puede morir. Tomen estas dos actividades juntas, Gao Wen probablemente tiene cierta inmunidad para estos tipos que no son normales. En este momento, simplemente suspiraron y asignaron la tarea normalmente. Philip, llevas a la mitad de la gente al bosque. Date la vuelta y asegúrate de que no quedan enemigos. Urig, vienes, aquí hay personas heridas. Capítulo 162. El polvo se asentó. No hace mucho tiempo, el grupo mercenario de élite, que parecía invencible, ardía arduamente. En una forma de combate que nunca antes se había visto, parece que el trigo cosechado se ha derramado continuamente. Un grupo de soldados fuertemente armados salió del bosque y comenzó a limpiar el campo de batalla y contar los cuerpos. Las personas desplazadas son las personas pobres que viven en las capas más bajas de la sociedad. La mejor situación es solo las personas libres que tienen dificultades. Los que no han sido educados y no han visto muchas cosas no pueden ver el equipo de los soldados y otros nobles. Lo que hace que el ejército parezca la misma costosa armadura de acero, con espadas en sus manos, aunque no usan esas espadas en absoluto, la misma feroz y terrible. Las personas desplazadas que habían huido a las profundidades del campamento debido a la explosión no se retiraron. Fueron encontrados rápidamente por los soldados no identificados de una cueva de piedra y una tienda hecha jirones, y llevados a la plaza donde estaban reunidos. Los soldados no lo hicieron. Los civiles ejercen violencia, pero estas personas temerosas todavía están temblando una por una, y no hay más tranquilidad que cuando los antiguos mercenarios usaban espadas para agregarlas. Para la mayoría de las personas en esta época, ladrones, mercenarios y soldados son todos iguales, de hecho, estos tres roles son intercambiables en cualquier momento. Kion estaba del lado de la multitud, reduciendo cuidadosamente su sentido de la existencia. No sabía de dónde venían los soldados, pero estaban unificados y actuaban en orden, aparentemente un ejército de nobles y un noble. ¿Por qué corriste de repente para aniquilar a un grupo de mercenarios? Esto puede ser realmente malo, pero en cualquier caso, ciertamente no es para el rescate de un grupo de intocables. Tal vez tengan que hacer lo mismo que los antiguos mercenarios para recuperar a algunos esclavos, aunque los nobles ortodoxos raramente hacen estas cosas por sí mismos, pero para el sur brutal y caótico, también existe la aristocracia desviada. El hombre alto y alto debería ser el líder de estas personas. Él ordena a otro caballero y una niña que parece un elfo, y todos los soldados que lo rodean son impresionantes. Después de la tarea asignada, esta figura alta el hombre se acercó a este lado. Las personas desplazadas se reunieron con miedo. Muchas personas sufrieron contusiones después de ser empujadas y caídas. Gao Wen no pudo decir cuál era el líder de este equipo de refugiados. Al lado de la multitud, diga en voz alta: soy el señor de esta tierra. No tiene que tener miedo. ¿Son todas las personas que están aquí para protegerlo? ¿Hay personas desaparecidas o heridas que no se pueden mover? Estos refugiados se sorprendieron por la gran voz de Gao Wen, y luego se sorprendió por la identidad de su señor. La primera reacción fue retroceder y regresar. Luego me miras y yo te miro a ti, a nadie. Atrévete a responder. Gao Wen frunció el ceño, y en este momento, el pastor Urig se había limpiado la sangre manchada por sus manos en el silencio y se acercó a Gao Wen. La luz está encendida. Mira la condición física de estas pobres personas. Exclamó el sabio del hombre fuerte, dibujó un símbolo sagrado en su pecho y luego abrió las manos para leer las palabras, un resplandor astuto y radiante. Surgió en el aire en todas las direcciones. Mientras Urig recitaba las oraciones específicas en la oración de la luz, estos destellos gradualmente formaron una técnica mágica que podría restaurar la energía y tratar pequeñas heridas en un amplio rango. Que la luz sagrada te sane. Además de ser disciplinados, las personas pobres del fondo rara vez tienen contacto cercano con magia o magia real. Una amplia gama de efectos de luz es solo la magia más básica de primer nivel, pero aún así las personas son impresionantes e incluso violentas.
Uric descubrió a las personas heridas en los refugiados después de realizar esta magia básica. La magia débil no funcionó en ellos, por lo que sacó a estas personas del equipo una por una y las trató por separado. Una niña de piel oscura fue herida más seriamente que otras, y su lesión había empeorado por más de un día. Uno de sus brazos fue mordido por su hombro y fue mordido por una bestia con un colmillo, y ya se había lastimado sus músculos. En este ambiente hostil, se produjo una infección y, en comparación con esta lesión, la nueva herida ensangrentada y borrosa en su rostro no es suficiente. Tienes suerte, Uric limpió la herida infectada en el brazo de Joan con la luz sagrada. Mira, mira, todo es purulento. Si tienes unos días, tendrás fiebre alta. No puedo mantenerlo por un tiempo. Joan podía sentir que su lesión estaba mejorando a una velocidad increíble, y el noble que decía ser el señor que había estado junto a él había dirigido su atención hacia ella. Escuchó a la otra persona decir: la lesión en tu brazo no es el mercenario. ¿Lo entiendes? Es mordido por la bestia. Joan, que mantuvo la tensión en su corazón y respondió con miedo. ¿Qué hay de esa cara? Fue dibujado por su látigo. No tengas miedo, estos mercenarios ya no pueden lastimarte, dijo Gao Wen cómodamente a la niña con cicatrices. ¿Cuántas personas tienes? ¿Estás aquí? En el cerebro de la mente de Kion, la figura de Tom brilló en un instante. Se mordió el labio y no sabía si debía abrirlo. No tiene que preocuparse, ya he dicho que soy el señor aquí. Esta tierra pertenece a la familia Cecil. Usted ha sido puesto bajo la protección de mi ejército y sonrió. La familia Cecil está comprometida a restaurar el orden de esta tierra. Estamos buscando y reuniendo a las personas sin hogar dispersas en esta área. Hablando de esto, levantó la cabeza y levantó la voz. No solo si conoces otros asentamientos de refugiados, puedes decirme que mientras siga las leyes promulgadas por Cecil, permitiré que todas las personas sin hogar puedan, los que viven en esta tierra y que brindan información sobre los refugiados pueden obtener recompensas adicionales. La multitud estaba un poco turbulenta. Este tipo de cosas que la nobleza abrió la puerta y aceptó a las personas sin hogar para vivir en el territorio era inaudito. La primera reacción de la mayoría de la gente fue sorprenderse e increíble. Algunas personas incluso sospecharon esto. Es una especie de trampa, pero la recompensa extra ha despertado su preocupación. Joan puede sentir que la multitud detrás de él está temblando, estás ansiosa por pasar hambre con el compañero de hoy, no tiene mucha fuerza de voluntad. Ella escuché a alguien abrir. Maestro, señor, en su mayoría huimos del águila calva, dijo un hombre de piel oscura y piel delgada que audazmente dijo. Hubo una inundación, se destruyeron tierras y casas, y la comida quedó completamente destruida. El señor del señor cerró la puerta del castillo y nos dejó esperar afuera para morir. Algunos de nosotros escapamos. ¿De verdad dejaste a aquellos que huyeron a vivir en tu tierra? Mientras sigas las leyes de esta tierra, puedes hacerlo de acuerdo con mis reglas, dijo Gao Wen afirmativamente, y puedes estar seguro de que la ley de Cecil es definitivamente más benévola que las leyes que originalmente obedeces. Eso, el hombre seco y delgado solo habló y dijo algo. Hubo un sonido repentino en el bosque. Philip Ning trajo a una docena de soldados del bosque para patrullar, y 2 soldados escoltaron cojeando. Hay un joven con la nariz roja. Adulto. Philip Ning informó en voz alta que encontró a una persona que podría ser un refugiado que se escapó. Nos atacó con un arco y una flecha, pero no hirió a nadie y fue atrapado por nosotros. En el corazón de Kion, miró con horror y vio que los 2 soldados sostenían a Tom en los hombros del bosque. La cintura de uno de los soldados colgaba de la hebilla del familiar arco del padre. Por un momento, ella descubrió lo que sucedió. Tom dijo que estaba buscando hongos, pero aún así tomó en secreto el arco y la flecha. Me temo que se aventurará a las profundidades del bosque para cazar, y no ha golpeado a la presa ni tiene hambre en el bosque. La bestia comió, pero cayó en una situación peor. Este tonto arruinado, atacó a los caballeros y soldados del señor con arcos y flechas. Joan solo sintió un torbellino, y se iba a caer cuando estaba suave. Este Warwick, que acababa de terminar su tratamiento, se sorprendió. Santa luz. ¿Es difícil mi tratamiento? El joven al borde del bosque también vio a su hermana, y la situación dentro y fuera del campamento. Todavía no sabía lo que estaba pasando aquí, por lo que exclamó. ¿Hermana? ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes? Gao Wen agitó la mano y le indicó al caballero Philip que dejara al joven delgado. ¿Por qué me atacó? Tom. Tienes un gran desastre. Joan agarró a Tom por el brazo y casi le destrozó la carne. Atacaste a los soldados del señor.
Yo, pensé que eran ladrones. Tom parecía aterrorizado. Los escuché hablar sobre qué hacer con el cuerpo. La boca de Gao Wen tembló y entendió la situación. Eso parece ser un malentendido, observó el arco de caza capturado. Este arco mal arqueado solo puede usarse contra las bestias del bosque, contra los Cecils o los Philip con la armadura encantada. Nada cuenta con juguetes Philip. ¿Quién fue atacado? Un soldado de infantería mágico se puso de pie, reportando a un adulto: soy yo, pero estoy bien. Adulto, esto parece ser un malentendido, dijo Philip. Los Cavaliers deberían ser tolerantes. No creo que sea necesario supervisar las responsabilidades del joven mientras pueda recordar la lección. No seas tan impulsivo en el futuro. Gao Wen se parece cada vez más al personaje de Philip que ganó los pasos y aún no lo sabe. Dado que es un malentendido, entonces no te culparé, pero después de todo, atacas activamente a la gente, por lo que el castigo moderado aún debe estar allí. Gao Wen miró al joven con la nariz roja, se dio cuenta de que había terminado esto. En la primera mitad de la oración, el joven y su hermana temblaron al mismo tiempo, con una expresión de nerviosismo y miedo en sus caras. Parece que están familiarizados con el significado de castigo moderado en la boca aristocrática, pero del lado de Gao Wen, el llamado castigo modesto es realmente un castigo modesto. Harás cosas para compensar la culpa. ¿Puedes decir que tú y tu hermana pueden encontrar otros colonos? Capítulo 163. Nueva población y las preocupaciones de Eti. Probablemente no esperaba que el supuesto castigo fuera tan subestimado. El cazador hermano y hermana no reaccionaron después de escuchar las palabras de Gao Wen, hasta que Gao Wen repitió su propio problema. La nariz roja de Tom asintió y asintió. Mi hermana y yo podemos encontrar otros asentamientos. Los refugiados sin hogar deambularán por el territorio. Por lo general, su curso de acción es irregular. Caminan en lugares que nadie conoce y morirán en lugares desconocidos para otros, pero en general, hay una cierta variedad de áreas donde pueden establecerse. Estos rangos generalmente se encuentran en las montañas salvajes y montañas que están desatendidas entre los diversos territorios aristocráticos, y este es el lugar en el norte del río Baishui, la parte oriental de la mina de Tanzanita y la parte sur de Kant. Hay un gran número de refugiados del collar de Águila Calva, collar de Carroll y muchas aldeas dispersas en el noroeste que deambulan a lo largo del río y el bosque hacia el área. Podrían haber emigrado a la región central un poco más rica, pero a mediados de los últimos 2 años. La mala cosecha en la región sur ha provocado una escasez de existencias de alimentos. Aunque muchos lugares se han ralentizado este año, la aristocracia local todavía está estrictamente protegida contra los extranjeros. Los aristócratas en la región central son tratados con la ignorancia de ladrones y ladrones. Las personas hambrientas del sur pobre tienen hambre, por lo que para estas personas sin hogar, todos los caminos a la región central han sido bloqueados, y solo pueden deambular hacia el sur de la montaña. Según la información cruda, actualmente hay miles de personas sin hogar que están hambrientas y dispersas en este bosque y desierto, y la mayoría de los migrantes han migrado a lo largo de la misma ruta, incluso de la misma local. Los asentamientos formados por estas personas sin hogar mantienen un cierto grado de conexión. Aunque esta conexión es muy floja, pero como una red, siempre que se domine uno de los nodos, entonces mirar hacia abajo en la línea podrá Zanet atrapado en las manos. Ha pasado más de medio mes desde que Virongnik difundió la noticia en la región sur a través de sus canales subterráneos. Parte de la inteligencia de Cecil para recoger a los refugiados debe haber entrado en los oídos de estas personas sin hogar, pero estas personas pobres ya han estado en la nobleza. Perder la confianza antes del mes helado. Casi cada pocos días, habrá esclavos mercenarios enviados por la nobleza para saquearlos, por lo que quiero que estas personas sean tan fáciles de creer que hay otra familia aristocrática en el mundo que está dispuesta a aceptarlos y protegerlos. Son cosas casi imposibles. Pero si hay un grupo de refugiados, un grupo de personas que han escapado con ellos y vivieron en el desierto durante meses o incluso un año, como ellos, corriendo por los diversos asentamientos para darles la noticia, entonces es fácil reclutar personas sin hogar. Más. Gao Wen está preparado para seleccionar un grupo de personas que sean más flexibles, más valientes y más convencidos como guías y mensajeros, y confíen en su poder persuasivo para atraer a las personas sin hogar en Cecil. La familia establecida se estableció. El mes helado está llegando al final, y el mes de niebla entrará oficialmente en la temporada de invierno. Es necesario completar el mayor reasentamiento posible antes de que más personas tengan hambre y mueran.
El niño con la nariz roja, quizás adulto, pero demasiado delgado, es un poco salvaje, pero no tiene miedo, y sus ojos no están tan entumecidos como la mayoría de los pobres, por lo que puede ser un mensajero. La familia Cecil está remodelando el orden en esta tierra. Antes de la luna fría de este año, todas las personas sin hogar que vagaron por este bosque y el desierto cercano pueden informar a la familia Cecil y convirtiéndose en un líder permanente y legal en esta tierra. Gao Wen miró al niño frente a él y también le dijo a todos a su lado. Él enfatizó deliberadamente que todo esto debería ser antes de la luna fría. Efectivo, pero no es realmente necesario establecer este límite, sino hacer que esto sea más creíble y hacer que estas personas sientan presión y urgencia, para que todos los necesitados puedan recibirlo a tiempo. Noticias, quiero que usted y otras personas capaces encuentren a los que se esconden, enviaré soldados para escoltarlos, para asegurarme de que puedan vivir para completar estas tareas. Tom escuchó todo esto con los ojos bien abiertos, y Gao Wen se volvió y se dirigió a los refugiados en el sur que describieron el ajetreo y la expresión, excepto la tensión y solo entumecidos. Sé que todos fueron personas honestas, obedeciendo la ley, diligentes las personas que trabajan, pero sus señores lo han abandonado, y todos los nobles en todo el sur lo han abandonado. Ninguna familia o tierra le permite permanecer de pie y sobrevivir. Solo puede deambular por el desierto, confiando en las bases, la corteza e incluso el musgo y los ratones se llenan, y aún así, los secuaces de la nobleza te están saqueando, matando e incluso persiguiéndote aquí. Al principio, soy tu señor. Puedes vivir libre y segura en la tierra de la familia Cecil, y debes decirle a las personas que conoces que están sufriendo juntas en el desierto y hacerles saber que hay lugares donde puedes establecerte. Una pequeña gloria finalmente emergió de los ojos del par de ojos turbios. Todavía son personas después de todo, y todavía tienen el corazón. Gao Wen no esperaba que estas personas con hambre lenta se animaran y respondieran a sí mismas. Después de decir lo que tenía que decir, dio un paso atrás y vio que Wright había liberado el tratamiento de Holy Light para todos los heridos, y se volvió para mirar al Philip Knight. Dando la comida extra a estas personas, o pueden estar en su estado, me temo que es difícil llegar al territorio. Además, envía un soldado a caballo y dígale a Erti que la deje prepararse. Distribuir comida después de un discurso inspirador es siempre la forma más efectiva, especialmente en esta época. Cuando el Señor ordenó a la gente que sacara la comida, estas personas realmente sentirían que habían regresado a la sociedad humana y que su nuevo Señor en verdad les llenaría el estómago. Para ello, obedezca las órdenes y mantenga la lealtad más básica. El pensamiento civil de esta época es tan simple y directo, que se puede decir que es la única buena voluntad que Gao Wen sintió en este mundo malicioso. En este momento, la chica de cabello negro que acababa de recibir el tratamiento de Wright se acercó de repente. Ella agarró su ropa con moderación y nerviosismo. Parecía haber algo que decir. Gao Wen vio la iniciativa y dijo: ¿Me estás buscando? Sí, collar, señor. La chica de cabello negro parecía un poco avergonzada cuando dijo la palabra señor, pero aún así lo dijo suavemente. ¿Lo que dijiste es verdad? Por supuesto que es verdad, se rió Gao Wen. ¿Tengo que mentirte? Pero las palabras de los nobles nunca serán ciertas. Esta frase que Joan solo se atrevió a pensar en ella por dentro, dijo. ¿Puedo ir a otros asentamientos con mi hermano? Él es inconveniente y necesita atención. Arreglaré un caballo o un automóvil si es necesario. Gao Wen acaba de notar el problema en las piernas del adolescente, pero asintió con la cabeza. Por supuesto, aún puedes actuar con él. La niña inclinó la cabeza profundamente. Gracias por su amabilidad. Un día después, Gao Wen y Amber lideraron a la mitad de los soldados y escoltaron a los 2 mercenarios capturados vivos y regresaron al territorio. Philip Knight, con la mitad restante de los soldados escoltando a las docenas de nuevas poblaciones a seguir, debido a que los refugiados son débiles, muchas personas todavía tienen enfermedades crónicas, por lo que Wright también se quedó para cuidar. El sacerdote de la luz sagrada también puede superar el poder de combate de los berserker. El estado de ánimo de Gao Wen es muy agradable. Aunque solo ha traído a decenas de nuevas poblaciones, ni siquiera es tan bueno como un barco de esclavos de la ciudad de Tanzan, pero tuvo éxito en esto y en el río Baisui. Los refugiados en el desierto del norte han establecido contactos, y la confianza inicial se desarrollará sobre la base a estas docenas de personas. Está muy contento de pensar en la fuerza laboral que se necesita en esta vasta tierra árida.
Sin mencionar que más de la mitad de estos migrantes son trabajadores independientes con alguna artesanía, o al menos un poco de conocimiento, cuyas cualidades básicas son más altas que las de los esclavos comprados, lo que reducirá muchos costos en la educación posterior. Los siervos son difíciles de convertir en refugiados porque están atados a la tierra. Cuando llega el desastre, los aristócratas locales reunirán a sus siervos y los criarán al costo más bajo hasta el final de la hambruna, para reanudar la producción, y los siervos que intentan escapar serán arrestados y asesinados, pero las personas libres de mayor rango perderán toda su confianza en tales circunstancias y tendrán que huir de sus hogares para escapar. Entonces, a veces alguien ridiculizará que en alguna tierra aristocrática, el precio de la libertad es aún más alto que convertirse en un siervo. Sin embargo, Erti, quien está a cargo de los asuntos internos del territorio, parece un poco preocupada. Encontró a Gao Wen. Antepasado, ¿realmente quieres reunir a todas las personas sin hogar en el desierto de la costa norte del Río Blanco antes de que llegue la luna fría? Gao Wen ya había esperado que Eti vendría a encontrarse a sí mismo. Sonrió. ¿Hay presión sobre la comida? Es cierto que si la inteligencia es cierta, todo el desierto ahora está lleno de refugiados. Tendremos que apoyar a unas 4,000 personas para pasar este invierno. La expansión de la población en esta área solo tendrá una población de 2,000. Somos iguales es solo un problema secundario mantener más del doble de la población de nuestra población actual. Esto es solo un problema secundario. Después de todo, la comida se puede comprar con dinero. Tan Zantoun es rica y está dispuesta a venderla a precios bajos. Esta es una buena solución. Realmente el problema es agregar tantas personas a la vez para mantener el orden. Finalmente hemos digerido a los siervos y esclavos comprados en personas conscientes y respetuosas de la ley. En este momento, nos apresuramos a 4,000 personas. Me preocupa mucho que los resultados que he intentado lograr se destruyan, incluso si esos refugiados no se destruyen intencionalmente. Hemos aumentado el número de 800 personas a 2,000 personas, y la población se ha más que duplicado, pero la orden no se ha derrumbado. Gao Wen sonrió y miró a Eti. Entonces, ¿qué le preocupa? Eso se debe a que el aumento de la población era cálido antes del mes helado. Hay un montón de trabajos para esas personas. Pueden seguir a las personas para abrir tierras baldías, ir a la tala y construir casas. Según su declaración, hay trabajo. Hay renovaciones, y la mejor manera de digerir y absorber nuevas poblaciones será un trabajo suficiente, pero ahora es el final de la helada, y pronto entrará en el nebuloso mes de nieve, y luego la luna fría de goteo en hielo. ¿No hay trabajos? ¿Quién dijo que no? Gao Wenxiao estaba aún más feliz. ¿Por qué no puedo trabajar en invierno, pero solo puedo comer comida en casa? De hecho, lo contrario es cierto, tengo muchos proyectos aquí. Terminemos el truco. Capítulo 164. Plan de construcción de invierno. Las preocupaciones de Erti en realidad no son un problema en esta era, porque en los 3 puntos de vista de la gran mayoría de las personas, incluso en los hechos de esta época, el frío invierno solo significa una cosa. Todo está muriendo, la vida se está volviendo menos, todo se detiene, los humanos reservarán suficiente comida y combustible antes de esto, luego dejarán de trabajar, regresarán a casa y pasarán al consumo puro. Al igual que aquellos que almacenan alimentos en el agujero de un árbol de antemano y en invierno en una cueva en invierno. Esta forma de vida está determinada por la realidad, aunque hay todo tipo de magia que aparece con la tecnología negra, pero pertenece a unas pocas élites y el mundo entero todavía está firmemente vinculado. En la Tierra, los campesinos son los productores más básicos de casi toda la riqueza social. La agricultura y diversas actividades de producción basadas en la agricultura son las actividades de producción más importantes de esta sociedad. Una vez que cae el invierno, la agricultura se detiene, luego el 80%. La gente estará ociosa, y la orden de aristocracia atrasada prohíbe que estas personas hagan negocios libremente o participen en cualquier negocio paralelo que no cumpla con su estatus. Si no hay permiso de la nobleza, los civiles incluso irán río abajo a pescar y cazar en las montañas. Ser severamente castigado. Además, la gran mayoría de los civiles tienen reservas alimentarias limitadas en invierno, e incluso durante el invierno solo pueden mantener un estado medio lleno, por lo que no se atreven a desperdiciar su energía para hacer nada en el momento. Están en invierno, cada respiración de exhalación está consumiendo sus propias reservas físicas y puede hacer que mueran antes de la primavera. Sin embargo, en el collar de Cecil, la situación es completamente diferente.
La familia Cecil no tiene actualmente ninguna forma de gasto de lujo, lo que ahorra mucho dinero, y el nuevo modelo de producción asegura que se puedan almacenar suficientes suministros antes del invierno. Pittman y sus aprendices de farmacia entrenados hacen lo mejor. También garantiza que la comida del territorio sea suficiente. Junto con la comida comprada en la ciudad de Tanzan y los suministros apoyados por el rey, los ciudadanos de los collares de Cecil no tienen que considerar el consumo en el invierno. Tengo que concentrarme en los suministros que el rey apoya. Gao Wen admite que él es un pequeño pozo en esta área, Francisco y, porque su acuerdo con el rey fue proporcionado por la familia real para proporcionar todo el territorio de Cecil. En el consumo inicial, no dijo cuántas personas estarán en su territorio y cuántas personas aumentarán en un corto periodo de tiempo, por lo que ya ha solicitado suministros adicionales a la familia real varias veces, asegurando el suministro de alimentos. Hay un trabajo en Gao Wen aquí. ¿Nada que hacer después del invierno? Ese es otro territorio, todavía hay muchas cosas que Cecil puede hacer aquí. La fábrica de acero está ampliando su escala. Se han agregado 2 grandes fábricas junto a la planta de fabricación de maquinaria para instalar nuevas líneas de producción. El área del horno para disparar cristales de Rebeca también se ha transformado en una fábrica formal llamada planta de fundición de cristal mágico. No solo por el disparo de los cristales de Rebeca, sino también por un laboratorio para probar qué nuevos minerales se pueden sintetizar a partir de los diversos minerales extraídos de las montañas oscuras. Los escorpiones tontos se apresuran en el laboratorio todos los días. Lanzar más de 200 bolas de fuego con un pequeño horno será divertido. Además, también hay minas de hierro en el este e innumerables sitios de construcción en el territorio. Después del invierno, la tierra se vuelve dura y el agua es fácil de congelar. Todo tipo de trabajo relacionado con la construcción se volverá lento, pero esto no significa que el trabajo de construcción se detendrá. La prueba de cemento fuera de límites de Rebeca Productos, aunque el rendimiento es bajo, pero el rendimiento a bajas temperaturas es muy bueno, junto con el hecho de que hoy no hay edificios demasiado grandes en el territorio, la construcción de los diversos sitios no se detendrá, y hay un gran proyecto que se lanzará pronto. A medida que el río Baisui ingresa a la estación seca y el nivel del agua disminuye, Gao Wen planea construir un puente verdaderamente resistente a largo plazo en el río para reemplazar el puente temporal actual, de modo que después de la primavera del próximo año, en la orilla norte del río Baisui. El trabajo de desarrollo puede llevarse a cabo sin problemas. Incluso le preocupaba que incluso con los refugiados en el desierto, la mano de obra en el territorio aún no era suficiente. Después de todo, esas personas necesitan capacitación. Cuando no pueden adaptarse al trabajo, pueden tener un motor poderoso. Sin parar, después de que Gao Wenwen presentó estos planes y planes de apoyo frente a Erdi, este último cayó en un largo periodo de horror. ¿Cómo? ¿No te preocupes por los refugiados que no tienen nada que hacer ahora? Gao Wen sonrió. Tenemos suficientes trabajos para mantenerlos ocupados durante todo el invierno, y en el proceso todos se adaptarán a Cecil. ¿Cuál es la nueva ley que no es complicada? Entonces, ¿qué le preocupa? Eti miró en silencio el plan sobre la mesa y respiró hondo. Preocupada por el agotamiento, Gao Wen. Pensando en la presión que soportará esta nieta no es poca, Gao Wen solo puede consolar al otro lado. No se preocupe, el vizconde Andrew trató de encontrar un grupo de caballeros solitarios y empresarios y académicos en bancarrota en su territorio. Muévelos a Cecil para hacer cosas. Planeo organizar la mitad de ellos para que enseñen en la escuela nocturna, y la otra mitad te dará un ayudante, para que puedas colocar los estantes del Ministerio del Interior en el invierno. Eddie finalmente suspiró cuando escuchó esto. Gracias a los antepasados, así es como suena la pandilla de bárbaros, dijo Gao Wen con una mirada extraña. Cuando hacían algo, solían alabar el espíritu de los antepasados. Eddie pensó por un momento. Soy diferente de ellos. Mis antepasados realmente pueden oírme agradeciéndole, entonces tus antepasados te darán menos trabajo, dijo Gao Wen con una mirada a esta rara nieta que haría una broma. Adelante, vamos a estar ocupados contigo, espera a Tanzan Town. Después de que se envíe el próximo lote de recursos humanos, primero te daré un grupo de asistentes. ¿Es que no quieres decir algo frente a mí con una especie de mirada devota? Gracias a los antepasados, solía tratar con los bárbaros. Al caer en la sombra psicológica, cuando agradeces a los antepasados, siento que tengo que convertirme en un espíritu en el cielo, Eti. No mucho después de que Eti se fue, la figura de Ámbar emergió del aire cercano.
Gao Wen caminó ligeramente todas las cosas valiosas sobre la mesa frente a él, luego levantó los párpados y miró al ladrón semielfo. ¿Cómo, los dos mercenarios que volvieron a estar juntos? Todavía no he cooperado. Después de todo, no quieres abusar de los prisioneros, por lo que las dos personas todavía están consumiendo con los soldados. Amber se balanceó hacia el escritorio de Gao Wen y descubrió que no podía comenzar a lamerse la boca. ¿Realmente no piensas en atar a los dos mercenarios que no abren la boca a los pilares y bombear algunos golpes? Estos mercenarios son realmente muy buenos para tratar, ¿no ves que pueden ser feroces frente a los refugiados? Pero mientras seas más duro, venderán a sus empleadores de inmediato, y ahora no abren la boca, simplemente porque no tiene que azotarlos y no gastar dinero en ellos. El tipo que dijiste es para unas pocas monedas de plata para robar gallinas y perros. Los miembros son básicamente mercenarios de nivel mercenario. Gao Wen echó un vistazo al medio elfo. Pero los dos que atrapamos, ¿no lo hiciste encontrado? Un caballero que alcanzó el nivel 3, un mago arcano de segundo nivel, y el caballero y mago de menor rango que habían sido asesinados por armas de fuego. Estas personas son profesionales de bajo nivel, pero en el sur. Cualquier combinación de señores puede ser un comandante militar o un ocultista. Si se apresura hacia el este y lucha por una familia, incluso puede convertirse en un barón o vizconde. Pero están dispuestos a ser mercenarios en un país así. ¿Por qué piensas? Amber pensó mucho. ¿Es por el ideal? Verás, soy un maestro de las sombras tan poderoso que también cavo una tumba para cavar una tumba. Gao Wen no esperaba que esta vergüenza de todas las cosas pudiera responderse de manera seria. Después de escuchar el elogio de Amber, continuó diciendo. De hecho, hay profesionales fuertes en los mercenarios, pero tales grupos de mercenarios generalmente el norte está cerca del Principado del Dragón Sagrado o el este está cerca del Imperio Tifen. Debido a que estos lugares son peligrosos y oportunistas, la riqueza que se puede cosechar en el proceso de asumir riesgos o completar la comisión es suficiente para que el profesional elija este camino que no es muy decente, pero en el sur, el grupo de mercenarios que opera en esta área generalmente no es muy bueno en fortaleza financiera, y aquellos que tienen varias ocupaciones profesionales y pueden usar mercenarios superarmados generalmente solo tienen una explicación. Son equipos de mano negra dedicados a uno o unos pocos nobles. Hablando de esto, Gao Wen sonrió. La calidad psicológica de este mercenario es muy fuerte, y la mayoría de ellos tienen mangos o rehenes en manos de la nobleza, por lo que no tienen miedo a la tortura, los azotes comunes son inútiles. Amber miró a Gao Wen con curiosidad. ¿Cómo abres la boca? Pidman dijo que tiene un camino, pero que necesita preparar algunos ungüentos y rituales con efectos especiales, así que no me preocupe, sonrió Gao Wen y miró al ámbar. Y no creo que no hayas conseguido los dos mercenarios. Busqué algo en mi cuerpo. Conozco tu personaje. Por lo general, puedes ayudarte a ir al almacén y conseguir una tinta. Puedes beber media botella en el camino. Amber de repente se sonroja. ¿Cuándo bebí tinta? Me gusta una metáfora, ¿entiendes la metáfora? Amber exprimió el aire de sus dientes para expresar su insatisfacción. Luego comenzó a sentir en su cuerpo con una expresión enredada. Te dije, este es mi botín, ya ves, después me lo devolveré. ¿Qué más queda? Las reglas que acabo de establecer están prohibidas de saquear en el campo de batalla, y el trofeo está unificado y el público es recordado. Lo has olvidado. Dijo Gao Wen mientras tomaba las diversas piezas de ámbar del ámbar y dijo. No lamer. Eres mi guardia exclusiva, ¿quieres tomar la iniciativa en romper las reglas? Y no te estoy dando una compensación, pero todavía hay recompensas por hechos meritorios, todavía hay muchas cosas. No es de extrañar que los soldados simplemente vinieron e informaron que los dos cautivos no encontré ninguna valiosa pertenencia personal en el cuerpo, estaba sobre ti. El rincón ámbar estaba bombeando, y parecía sangrar. Escuché que Gao Wen prometió dar una compensación y luego me sentí un poco mejor. La línea de visión de Gao Wen fue repentinamente atraída por una daga en esos artículos triviales. La empuñadura de la daga tiene una marca como el escudo de armas de una familia noble. Capítulo 165. ¿Qué pasó con el collar de Kant? Es una daga bien preparada. Aunque no es un arma encantada, el material está mezclado con una pequeña cantidad de oro fino y acero púrpura, lo que hace que refleje una lavanda única en la luz. Este material es un arma. No produce la bonificación de un poder extraordinario, pero si quieres lidiar con la armadura encantada, siempre tendrá un buen efecto. En el mango de la daga, Gao Wen encontró una marca como la cabeza de un oso pardo, y había un círculo de decoraciones de guirnaldas alrededor de la marca.
En esta época, muchos emblemas se usan indiscriminadamente. Una parte considerable de las bestias y las flores se consideran el símbolo privado de la nobleza. La marca que combina la cabeza de la bestia y las flores y plantas en muchos casos significa la marca de una determinada familia. El uso aleatorio de estas marcas por parte de los civiles violará inadvertidamente los derechos de la nobleza. Según la heráldica y la ley noble Ansu, controlada por Gao Wen, la marca en esta daga es obviamente una marca familiar. Durante 700 años, la impronta familiar de estos nobles sigue las antiguas tradiciones. Esta daga debería provenir de la entrega de un noble. Según Gao Wen, los nobles tienen reglas muy estrictas cuando dan armas a otros. Las armas como el tomahawk, el martillo de guerra y el escorpión largo solo están autorizados por el rey. Y solo se les dará a los aristócratas con guerra. Varios tipos de espadas, principalmente espadas largas, son regalos más comunes, y cualquier noble puede dar una espada a otros por cualquier motivo, pero la persona que acepta el regalo también un aristócrata debe al menos llegar a la clase de caballero, mientras que las armas como dagas, cuchillos y arcos cortos se consideran no sobre la mesa, y la nobleza dará esas cosas a los civiles que les gusten, y el objetivo suele ser excelente rendimiento, escolta o perro águila. Parece que juzgué que los mercenarios eran domésticos por la familia aristocrática. Gao Wen tomó la daga y la miró cuidadosamente. Simplemente no sé si son leales a una familia, o si son leales a varios al mismo tiempo. Familia, ¿conoces la marca en esto? Amber curiosamente se acercó. Oh, empecé a mirar esto muy bien, no lo sé. Gao Wen identificó cuidadosamente, y finalmente sacudió la cabeza. Cuando estoy vivo, esta familia aún no debería aparecer. Deberías llamar a Eti, ella debería saber más sobre los nobles del sur. Pronto, Eti llegó a la tienda de Gao Wen. Después de identificar cuidadosamente la marca en la daga, dijo con certeza. Este es el emblema de la familia Kant. ¿Familia Kant? Gao Wen frunció el ceño y recordó, finalmente encontró la fuente del nombre en el reciente sentido común del lugar común, el vizconde al norte de la familia Leslie. Sí, sobre los bosques salvajes en la parte norte del Río Blanco, justo antes de traer de regreso a las personas desplazadas al norte, es el territorio de la familia Kant. Eti comenzó a presentar la situación simple de la familia Kant. Esa es una década 3. La familia que surgió hace 100 años fue sellada aquí debido a las hazañas militares. Cuando la familia Cecil tuvo un accidente, fueron leales a la familia real actual, por lo que escaparon de la limpieza del sur. Actualmente son unos pocos en el lado sur de la Tierra. Una de las familias con una historia de más de 100 años. Gao Wen preguntó casualmente. ¿Cómo es su relación con la familia Cecil? No está demasiado lejos, no está cerca, respondió Erti. Hace 100 años, cuando estaban limpiando en el sur, no ayudaron y no cayeron en las rocas. Siempre fueron neutrales. Es una familia misteriosa, no hay muchos extraños, y los miembros de la familia rara vez aparecen en los círculos sociales superiores. Aunque los círculos sociales superiores en el sur son muy laxos, la familia Kant todavía tiene la menor cantidad. ¿Cuáles son sus principales industrias? ¿Campos? ¿Minas? ¿O pastos? El collar de Kant produce principalmente alimentos, así como una variedad de hierbas de alta calidad, incluidas pociones, pero no minas. Hay un problema, el problema es grande. Gao Wen golpeó la mesa. Un novio, que se basa principalmente en el collar aristocrático del campo. ¿Cuál es la intención de saquear un gran grupo de esclavos antes del invierno? Y a juzgar por esta daga, este grupo de mercenarios se dedica a ayudar a la familia Kant. Ciertamente no son la primera vez que toman esclavos en el desierto. Tantos esclavos son enviados a Kant. ¿Qué están haciendo? Esto, Eti también se dio cuenta de la extrañeza del problema y de repente recordó otra cosa. Es extraño decir que la producción principal de Kant siempre ha sido la comida, y las hierbas y pociones son solo al margen, pero en los últimos años, el número de hierbas y pociones vendidas en el extranjero ha aumentado año tras año, especialmente las pociones. No solo se ha duplicado la producción, la calidad ha mejorado y el inminente ha excedido su producción de alimentos. Se convirtió en el pilar principal de la familia Kant. Pero a partir de la ley de distribución mágica, esta situación es difícil de explicar. Debido a la existencia de varias fuerzas sobrenaturales, hay dos tipos de plantas medicinales en el mundo. Además de las hierbas con efectos generales, también hay drogas mágicas que pueden usarse en varios rituales mágicos o directamente como materiales de lanzamiento. Uno dijo que, en circunstancias normales, el crecimiento de las pociones está muy limitado por el entorno mágico local.
Su producción tendrá un límite superior. Si el entorno mágico no es bueno, no importa cuán intensas o mejoradas sean las semillas, es imposible aumentar el rendimiento de la poción. En cambio, la cantidad puede conducir a una reducción de la magia en la medicina. Sin embargo, la producción de pociones de Kant ha aumentado año tras año. En esta era de falta de estadísticas, a excepción de los empresarios que se especializan en hacer negocios, la nobleza rara vez se da cuenta de las fluctuaciones en los rendimientos de los cultivos en los territorios circundantes, de hecho, no necesariamente conocen los rendimientos de los cultivos de su propio territorio, es la preocupación del consultor y el gerente general, pero Erti es un mago y un mago de la familia. Por lo general, naturalmente prestará atención a los cambios en el mercado de pociones circundante, y será muy consciente de esta anomalía. Amber solo era aburrida de escucharlo, pero sus agudas orejas de repente temblaron un poco y su rostro parecía horrorizado. Mamá. La familia Kant no debería ganarse la vida como fertilizante, ¿verdad? Creo que realmente pueden pensar en esas cosas con la moralidad de algunos nobles, pero aún es imposible hacerlas. Los ojos de Gao Wen se balancearon y agitaron. Los campos donde se plantan las pociones generalmente no están ocultos. Los extraños pueden ver de un vistazo, y las personas vivas no pueden mejorar la concentración del ambiente mágico cuando son fertilizantes. ¿Cuál es la magia negra? Gao Wen está hablando de esto. De repente, la voz de Betty salió de la tienda. Maestro. Maestro. Pitman viene a verte. Gao Wenyi, recordando la tarea que acababa de entregar al druida, no pudo evitar sonreírle. Parece que su medicina de efectos especiales ha funcionado. Como ya se esperaba que la tortura ordinaria no tuviera ningún efecto sobre los mercenarios, desde el principio Gao Wen le pidió a Pitman que encontrara una manera de lidiar con las dos capturas que fueron recuperadas. Los druidas no son una profesión que sea buena para la inteligencia de tortura. Sus hechizos son mucho menores que los creyentes del dios de la sangre o los maestros no muertos que se especializan en la tortura y el dolor. Pero simplemente cambia de opinión y obtén información. Solo hay una forma de torturar. Al menos en la memoria de Gao Wen Cecil, hay muchas maneras de usar la farmacia y los rituales druidas para extraer inteligencia de la boca del enemigo. Estos métodos son tan buenos durante 700 años. En una choza que se usó temporalmente como prisión, Gao envió a 2 mercenarios capturados a quienes se les había dado pociones, se aplicaron ungüentos en la frente y fueron perfumados por el ritual durante una hora completa. Los 2 hombres ya están inconscientes en este momento. Pitman también se paró y mostró. Te diré, mis pociones y rituales son muy útiles, especialmente este incienso, y las personas fuertes se perderán en su magia. De hecho, como dijo el anciano, en este momento, toda la casa está llena de un fuerte y casi irritante olor a incienso. Incluso si el ritual de Pitman ha terminado, este incienso ya no tiene el poder mágico de interferir con la mente. Gao Wen todavía el ceño fruncido por este olor, incluso el ámbar de al lado gritó. «Wow, viejo, ¿vas a ser tocino?» De acuerdo con su método de fumar, incluso si no necesita llenar la poción, la mayoría de la gente puede haberla reclutado. Gao Wen tuvo que agregar un efecto de protección de la respiración para estar en la casa. Incluso sospecho que esta ceremonia es personas directamente aturdidas. ¿Qué es la magia? Pitman asintió y sonrió. Realmente dijiste que la idea se había mejorado hace muchos años. Pensé que incluso si no usaba la poción, sería una pena que se la diera al objetivo. Fui golpeado por mi propio tutor y tuve que rendirme. Pero me recordó esta vez, tal vez, ¿te atreves a practicar un intento? Gao Wenyi escuchó este momento y fulminó con la mirada al anciano. ¿Realmente fumaste a las 2 personas durante una hora? Incluso si están dispuestas a reclutarme, no están dispuestas a preguntar. Pitman de repente estrechó su cuello y miró cuidadosamente la carne de escorpión de Gao Wen. Inicialmente juzgó que esta leyenda desenterrada al menos podría golpear a su mentor 20, y decidió renunciar a su audaz plan de ceremonia de mejora. Gao Wen frunció el ceño y miró a los 2 prisioneros mercenarios que ya habían perdido la vista. Miraron el suelo frente a ellos con una mirada opaca. El poder de las pociones mágicas, ungüentos e incienso ya había sido arrastralos a un estado de realidad y sueños, en el que no puedan saber si están respondiendo preguntas en realidad o leyendo sus recuerdos en un sueño, antes de que los poderes mágicos se desvanezcan. Casi todo será respondido. ¿Es la familia Kant?, preguntó Gao Wenfa, pero cuando abrió la boca, de repente olvidó cómo se llamaba el poder actual de la familia Kant, y luego se volvió un poco incómodo. Eti, ¿quién es la familia Kant ahora? Erti se inclinó ligeramente.
Víctor Kant, el viejo príncipe de la edad. Sí, Víctor Kant. Gao Wen se volvió hacia dos mercenarios. ¿Te está enviando a capturar esclavos? Los magos de los dos mercenarios parecían tener cierta resistencia, pero el líder mercenario primero habló. Sí, el vizconde Víctor Kant nos envió a capturar a los refugiados en el desierto, pero no como esclavo. ¿No como un esclavo? Gao Wen frunció el ceño. ¿Qué es? Ayúdelo, el líder mercenario respondió con una mirada aburrida al principio, pero la segunda mitad de la oración de repente levantó la vista, sus ojos miraban directamente a Gao Wen, su rostro mostraba una extraña sonrisa. Sueño, Lord Gavin Cecil. Capítulo 166. Durmiente permanente. En el collar de Kant en el norte, el antiguo castillo donde vivió la familia Kant durante generaciones, el viejo vizconde Visa está recibiendo representantes de la Cámara de Comercio en el territorio. Hay muchas luces en la sala de recepción, pero la luz brillante y constante de la lámpara de cristal mágico todavía no puede disipar la oscuridad del castillo. La sala rectangular es solo además del vizconde y varios representantes de la cámara. Los sirvientes de los caídos, las sombras de cada persona se reflejan en el suelo por la piedra mágica, tirando de lo viejo, retorciéndolo y aplastándolo. Sin embargo, todos los que están en el pasillo no son conscientes de la tristeza y el horror. En opinión de los representantes de la Cámara de Comercio, los señores de hoy siguen siendo tan amables y elegantes como siempre, y prometieron generosamente beneficiar tanto a los empresarios como a la gente. Cosas. El último lote de hierbas medicinales y pociones se ha cosechado este año, y hay una buena cosecha de alimentos, dijo un representante de la Cámara de Comercio. Las pociones han encontrado compradores, pero las hierbas no se están vendiendo bien este año. No se preocupe, señor Pirks, el vizconde Víctor sonrió suavemente, consolando a los grandes empresarios de su territorio. Las caravanas de las llanuras del Espíritu Santo vendrán pronto, y Frostburg vendrá a comprar una gran cantidad de hierbas. El arduo trabajo de todos de un año no se desperdiciará. El vizconde envejecido se ríe muy suavemente, y los ojos están siempre con buena voluntad. Pocos nobles usan esta actitud para comunicarse con personas que no son nobles, aunque sus estándares de etiqueta les permiten usar cuando hablan con personas inferiores. Un lenguaje cortés impecable, pero sus ojos y expresiones no pueden estar tan en su lugar. Vickers es una excepción. Es un viejo bien conocido que es amigable, justo y tolerante con los civiles. Aunque está profundamente en el círculo de los nobles, cada civil en el territorio ama y admira a su antiguo señor. El vizconde, gracias por correr por la gente en el terreno, dijo otro representante de la Cámara de Comercio con sinceridad, por favor, preste atención a su cuerpo. No te preocupes, mis viejos huesos siguen siendo fuertes, se rió el vizconde Víctor. Mi hijo, que no es un arma, está a punto de regresar de la llanura del Espíritu Santo. Cuando se haga cargo de la industria familiar, descansaré de nuevo. No muy tarde. Posteriormente, el vizconde comenzó a preguntar a los grandes empresarios sobre el negocio del territorio este año y la compra de algodón y mineral, y preguntó meticuloso y profesional, lo cual es raro en la aristocracia contemporánea. Pero, de repente, un viento que se había precipitado a través del salón del castillo. Las lámparas de cristal mágicas que son brillantes y no son arrastradas por el viento están en todas direcciones, pero la luz en el pasillo de repente se sacude y se oscurece como la luz de una vela. Los grandes empresarios todavía no notaron los cambios en el pasillo. Los sirvientes que estaban parados alrededor del bosque no tuvieron ningún desempeño anormal, pero Víctor Kant se levantó de repente de la silla. Miró hacia el techo oscuro y los ojos del castillo. En el medio del momento, un brillo mágico de lavanda como la luz de una estrella destella. Luego mostró una triste sonrisa a los representantes de los comerciantes frente a él. Lo siento, caballeros, me temo que la reunión de hoy tiene que terminar. De repente recordé que todavía hay otra cosa importante que hacer. Al mismo tiempo, en una cueva escondida cerca del este de Anzhou, las enredaderas que crecen enredadas y enredadas se enredan en la roca en el centro de la cueva como una forma quística gigante, y de repente, los quistes se abren, la belleza revela una extraña figura femenina. Tiene el pelo largo y oscuro y una tez clara, pero su cara es como una túnica, es una extremidad terrible que es como la raíz de un árbol. Bertila, la patriarca del evento, ha estado en cuclillas en esta posición oculta cerca de la línea del frente del este, y observó los cambios en toda la región oriental a través de las plantas ubicuas. Pero un mensaje repentino a través de la ruta secreta la despierta del estado de simbiosis con las plantas.
La superintendente frunció el ceño, y el cabello verde oscuro pareció retorcerse como una vida detrás de ella. Un agremiente de clase obispo, se acercó e invadió con éxito el mundo espiritual de Gavin Cecil. Gao Wen caminó en la oscuridad. Todavía recuerda claramente lo que sucedió antes. El sospechoso líder mercenario de repente levantó la vista y sonrió para sí mismo, y gritó su nombre con un acento extraño que parecía estar mezclado con muchas voces. Luego fue llevado a este espacio oscuro, caótico y peculiar por algún tipo de poder. Está absolutamente seguro de que ha sido armado por una fuerza poderosa, pero este poder no debería ser el caballero de bajo nivel de la fuerza física y de respiración del otro que posee el líder mercenario. En el momento en que el líder mercenario levantó la vista de repente, Gao Wen recordó que había sentido que una fuerza poderosa y caótica surgió de repente en la atmósfera de la cabeza del caballero. El proceso fue como caer, por lo que adivinó la comisión. El líder del ejército debe ser solo un medium, puede ser víctima de este poderoso poder para enviarlo a Gao Wen Cecil. Después del pánico inicial, Gao Wen se ha calmado en este momento. Caminó un rato en la oscuridad, pero sintió que no había agotamiento físico. Esto demuestra que hay una alta probabilidad de que no sea un mundo físico, sino una especie de espacio imaginario que existe en el pensamiento. Sospecha que está atrapado en una prisión espiritual, pero como un alma que ha estado atrapada en el satélite durante al menos varios cientos de miles de años, y posiblemente millones de años, después de todo, no cuenta los años posteriores al final, en realidad ha mutado el alma, él ni siquiera hay una ligera tensión en esta trampa. ¿Puede esta poderosa persona poderosa en el mundo ser capaz de vivir más tiempo que los satélites en el cielo? Mi viejo estaba colgado en el cielo y te miraba aprender a caminar erguido. Fue por la arrogancia y la calma de este satélite en el corazón. Gao Wen no temía la situación en cuestión. Después de confirmar que caminar no podía salir del espacio actual, simplemente se quedó quieto y luego miró en silencio al frente. Oscuridad es como mirar del océano y la tierra que no cambian. Él cree que la existencia de meterse en este espacio oscuro tiene un cierto propósito. La otra parte puede observarse en silencio en alguna parte, y la gran mayoría o todas las criaturas basadas en carbono en el mundo. Paciencia, el otro lado no puede consumirse. Ta ciertamente resistirá la iniciativa de sacarlo. Para decir que Gao Wen solo está preocupado ahora, espero que este espacio imaginario pueda ser el mismo que el escenario en la mayoría de las historias. El flujo de tiempo es diferente del mundo exterior. De lo contrario, Eti y otros piensan que si cuelgan de nuevo, no es bueno. Si ejecutas a las dos nietas, es posible que tengas que enterrarte de nuevo, y Amber aplastará las cosas en toda la tumba cuando lo entierren nuevamente. Mamá, es horrible pensarlo. Hubo muchos pensamientos en la mente de Gao Wen, y no sabía cuánto tiempo había pasado el tiempo de este espacio imaginario. Entonces, de repente vio un brillo ilusorio en la oscuridad frente a él. Parece que la existencia de observar en silencio es finalmente insoportable. Gao Wen sonrió y miró al grupo de luz que se estaba volviendo cada vez más sólido, cada vez más cerca, y finalmente se convirtió en una figura que vestía una túnica blanca con una máscara blanca lisa en la cara y no había hombres ni mujeres. Debajo de la máscara apareció una voz baja que no podía distinguir la diferencia entre hombres y mujeres. El duque de Gavin Cecil, eres más paciente y más tranquilo de lo que pensaba, realmente digno de ser el héroe de hace 700 años, este tipo de corazón es lo que nunca he visto en otras personas. Tu paciencia es mucho peor de lo que pensaba, dijo Gao Wen débilmente, pensé que pasarías 108 años conmigo aquí. Por favor, no te sientas resentido. Me gustaría invitarte a ser grosero, pero mi propósito fundamental es simplemente hablar contigo sobre eso. ¿Te sentirías cómodo en una conversación diferente? La túnica blanca con una máscara blanca dijo mientras saludaba, y el espacio oscuro a su alrededor mostró instantáneamente innumerables colores y líneas, y estas líneas de colores se combinaron en una variedad de cosas en un instante. Gao Wen se encontró de pie en un vibrante jardín rodeado de densas flores y arbustos bajos, y algunos de los débiles sirvientes de las caras estaban ocupados caminando por el jardín, no lejos del lado. Ver el alto edificio principal del castillo. Todo esto parece un poco familiar. Gao Wen pensó por un momento y encontró la imagen correspondiente del recuerdo del cuerpo original. Miró sospechosamente las túnicas blancas frente a él. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Es que no lo restauré? Dijo la túnica blanca con asombro. He intentado con todas mis fuerzas restaurar este lugar de acuerdo con los antiguos fragmentos de memoria. Verán, esos sirvientes, ¿no están familiarizados con sus caras?
La mayoría de las escenas de este castillo se extraen de sus recuerdos. ¿Qué tipo de plantas ves, y esos edificios, es diferente del castillo de Cecil en tu memoria? Gao Wen todavía no respondió, y la túnica blanca continuó diciéndose a sí mismo. El recuerdo extraído del sueño puede estar distorsionado, por lo que el castillo que no se ajusta a los hechos puede hacerte sentir incómodo. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Cuando cayó la voz de la túnica blanca, la escena frente a Gao Wen cambió de nuevo. El castillo y el jardín de Cecil desaparecieron hace 700 años. En cambio, era una plataforma en altura, con una delicada mesa redonda en la platier. Con los asientos, la mesa redonda está llena de bocadillos y té, mientras que afuera de la plataforma, se puede ver una magnífica ciudad. La ciudad tiene innumerables hermosos edificios blancos, imponentes torres de magos y cristales flotantes salpicados alrededor de la ciudad, llenos de mágica luz azul que fluye entre los edificios, toda la ciudad salpicada como un cielo, la ciudad en el cielo. También puedes ver un enorme escudo translúcido flotando con innumerables runas y, en el lugar más alejado, puedes ver una columna de luz azul conectada a los cielos y la tierra. Arriba, como el legendario Babel en la tierra, directo al cielo, el antiguo emperador Gang Hui, el pozo azul profundo. ¿Te gusta más esta escena? La túnica blanca se sentó en la mesa redonda. No había expresión en la máscara blanca y suave, pero había una sonrisa en la voz. Después de todo, has experimentado los días de gloria. Gente, tal vez preferirían recordar la magnífica imagen del apogeo del imperio humano. Lo siento, cuando estaba en el apogeo del imperio, solo era un aprendiz de caballero en la frontera norte del imperio. No sé cómo se ve el próspero emperador. Gao Wen se sentó en la mesa redonda y se sentó frente a la túnica blanca. Pero el paisaje es realmente bueno, todavía puedo ver cómo era el pozo azul profundo. Entonces me sentiré aliviado, dijo alegremente la túnica blanca. Entonces, el durmiente eterno ya te ha rendido homenaje. Luego, es hora de que cooperes. Capítulo 167. Hacer una gran muerte. Durmiente permanente. Cuando escuché estas tres palabras, Gao Wenxin no tuvo mucha sorpresa. Reflexionó sobre quién o qué fuerzas vendrían a tratar consigo mismo, y la nobleza Wangdu que usó este método de rutina diferente para especular solo se atrevió a hacer algunos trucos en la oscuridad, y la familia real no tenía nada que ver consigo mismo. Necesario, y además, la familia Cecil no tenía ningún interés en organizar con ninguna de las fuerzas actuales en el mundo, excepto aquellos cultistas que nacieron con todos. Entre las fuerzas de culto más importantes, el durmiente eterno es el más extraño y el mejor en el hechicero espiritual. Gao Wen volvió a mirar con curiosidad la escena circundante. Tuvo que suspirar de que la ilusión era excelente, y que todo lo que se veía era tan real como lo era, ya fuera la torre de magia o la energía gigante que envolvía a la capital imperial. El escudo, o el rayo del azul oscuro bien al lado del emperador, no puede ver la más mínima ilusión, y hay un toque real aquí. La mesa redonda frente a la cabeza y la silla debajo del cuerpo dan una sensación real. Gao Wen incluso tenía razones para creer que los refrescos en la mesa tendrían un sabor cuando se los comiera en la boca. Este es realmente un mundo en el que es fácil disfrutar. Pero cuanto más real es el mundo, más vigilante está en su corazón. Así que controló la expresión de su rostro e intentó no dejarse expresar su excusa. Escuché que la persona que está durmiendo es buena para hacer ilusiones y sueños, pero este es mi primer contacto personal. Tengo que decir, sus habilidades en esta área son muy altas. Si las personas confían en la llamada visión, el tacto y el olfato para percibir la existencia del mundo, entonces, mientras la simulación perfecta de estas cosas, ¿cuál es la diferencia entre la llamada realidad y la ilusión? Dijo la túnica blanca con el tono extraño que no distingue entre hombres y mujeres. ¿Es mejor tener un sueño perfecto que una realidad oscura y oscura? Pero en este sueño perfecto, ¿está este vestido para ti? Gao Wen miró la túnica blanca frente a él, y finalmente no pudo soportar el otro tipo de disfraces y las voces de hombres y mujeres. No importa lo que quieras hablar conmigo, ¿realmente puedes ver gente? Y ahora que no has presentado quién eres, no parece ser muy ceremonioso hablar con la gente. En el siguiente lugar, solo hay un buscador en el distrito. La persona que duerme no necesita ningún apellido ni nombre, sino la llamada verdadera cara, son realmente las palabras que la gente en el mundo real dirá, suspiró la túnica blanca, y su imagen cambió repentinamente, y la máscara se derritió en su rostro como si estuviera fluyendo, pero debajo de la máscara había un rostro en constante cambio, incluso entre hombres, mujeres y niños. Es una pena.
Las personas que están obsesionadas con la realidad nunca pueden entender cuán grande es el sueño del sueño eterno. En este mundo perfecto, la llamada apariencia individual no tiene sentido. Entonces, ¿qué tipo de apariencia crees que soy más adecuada? ¿Zan, es este? Los rostros de las túnicas blancas cambian constantemente, pero cada rostro tiene ridículo y desprecio. Gao Wen lo observa en silencio, pellizcando su rostro, esperando medio minuto para decir débilmente. Está cambiando, es bueno seguir refrescándose. La cara de la túnica blanca dejó de cambiar repentinamente, y se fijó en la cara de un hombre frío de mediana edad. Parece que tienes la paciencia suficiente para matarme, pero desafortunadamente no tengo paciencia. El hombre de mediana edad, de corazón frío, finalmente dejó de decir tonterías. Miró fijamente a los ojos de Gao Wen. Te llamé. Este lugar no es más que tratar de entender una cosa. ¿Qué es eso? ¿Qué viste en esos mares perdidos? La calma de Gao Wen antes y después es más o menos una actuación, pero esta vez el círculo es verdadero. ¿Qué dices? Sin embargo, el hombre de mediana edad con túnica blanca consideró la expresión confusa de Gaomi como una especie de tontería. Frunció el ceño. No tienes que fingir que estás confundido. Tú y yo tenemos muy claro a qué se refiere la llamada área marina permanente. Nadie más conoce tu partida secreta, pero las personas que pisaron la ruta contigo aún están vivas y regresan. Todos sabemos que entraste al mar eterno con un propósito claro y llegaste allí. Algún tipo de iluminación, incluso trajo algo, y tenemos mucha curiosidad al respecto. El corazón de Gao Wen repentinamente se convirtió en una ola de olas. Este eterno cultista conoce el secreto que ni el mismo Gao Wen Cecil puede recordar. ¿Cuál es el mar oscuro que mencionó? ¿Mencionó cuál es el vuelo secreto de Gavin Cecil? ¿Qué es la iluminación y qué se trae de vuelta? Gao Wen se asocia de repente con esos cristales. Esos cristales que fueron entregados a los tesoros secretos de plata por sus dueños originales, pero no tienen ninguna impresión en la memoria, están todas las cosas conectadas aquí. Sin embargo, en este momento, Gao Wen debe ocultar a la fuerza todos los horrores y las fluctuaciones psicológicas. Está ansioso por ver qué se puede sacar del culto del presente, y la otra parte no puede pensar en ello de todos modos. El cuerpo de Gao Wen Cecil esconde el alma alienígena, este es el gran avance para estafar entre sí. ¿Quieres saber, o el grupo de los eternos durmientes detrás de ti quiere saber, o hay más gente que quiera saber? Miró al hombre de mediana edad frente a su cara con una mirada seria, y no titubeó en su tono. Si digo que esto es solo mi curiosidad personal, probablemente no lo creas, dijo el hombre de mediana edad con una sonrisa rígida. Esto es algo que preocupa a toda la religión eterna. Por favor créeme, y aquellos que están decididos a destruir el mundo. El grupo es diferente. Aunque los eternos durmientes también son vistos por ustedes como cultos, todo lo que hacemos es solo para proteger a los seres del mundo. Aunque a veces los extraños no lo entendemos, creo que si usted es la iluminación obtenida en el mar eterno se trata de la verdad de este mundo, entonces entenderás lo que está haciendo el perpetua persona que duerme. La iluminación que recibió Gavin Cecil en el llamado mar permanente lo llevará a estar de acuerdo con el comportamiento del grupo de culto del eterno durmiente. Esta oración tiene una mayor cantidad de información. Gao Wen trabajó más duro en el suelo y miró a los ojos de personas de mediana edad. ¿Quién sabe de mis asuntos en el mar siempre oscuro? ¿Cómo lo sabes? Dije que las personas que navegaron contigo en el pasado han vuelto con vida, y hay más de una. Puedo decirte claramente ahora, incluido el delineador de ojos, que el durmiente perpetuo está a tu alrededor, respondió el hombre de mediana edad con calma. En cuanto a quien conoce este secreto, tenga la seguridad de que hay muy pocas personas, incluso en el grupo de los eternos durmientes, solo un pequeño número de personas por encima del obispo de Pesadilla comprende algo de la situación. No tenemos intención de divulgar este secreto, lo que no es bueno, y para las personas comunes que son olvidadizas y mediocres, los antiguos secretos de hace 700 años no son algo que les importe. Traje cosas desde allí, Gao Wen decidió aflojar un poco y luego continuar hablando. Pero como sabes que si supiera la verdad sobre el mundo, entenderé los pensamientos de estos cultistas. En otras palabras, ¿cómo sabes que cooperaré contigo? Gao Wen trató de dejar que el cultista que tenía muchas tonterías en sus ojos tomara la iniciativa de decir lo que sabía y decir la causa y el efecto de la partida de Gao Wen Cecil al mar eterno. Sin embargo, el hombre de mediana edad en el frente se cerró repentinamente. Mi boca, hasta unos segundos después, sonreí y dije.
Sí, por supuesto, sé que no cooperarás conmigo, y sé que no responderás ninguna de mis preguntas. Eres el héroe de hace 700 años. ¿Cómo? Tal vez porque un cultista y usted tiene tonterías algunas palabras, confiará y le dirá a la otra persona en secreto. La misma razón, ¿por qué crees que te acompañaré a hablar aquí y responder a tus preguntas una por una? Cuando cayó la voz del hombre de mediana edad, todas las escenas alrededor de Gao Wen se tambalearon de repente, la ciudad del antiguo imperio comenzó a colapsar, la cúpula mágica del cielo se desgarró y el ruido de uno tras otro apareció en su mundo espiritual. Finalmente sabía dónde estaba la verdadera crisis. Finalmente sabía por qué un culto astuto revelaría voluntariamente tanta información cuando hablaba consigo mismo. Aunque había sospechado y advertido de cualquier conspiración desde el principio, pero hasta ahora, se dio cuenta de cuál era la conspiración del otro. Hay algo que invade su conciencia. Estar espiando su memoria. En los sueños del durmiente, incluso el dragón se hundirá gradualmente, el hombre de mediana edad se puso de pie, y la mesa redonda con los bocadillos y el té negro se convirtió en un grupo de estrellas retorcidas frente a él, y se disipó gradualmente. La mentalidad y la conciencia son realmente una cosa mágica. La gente confía en él para convertirse en una persona, pero la gente apenas puede controlar su funcionamiento. En el subconsciente de una persona, todo es casi automático, incluso si es legendario. Los personajes también revelarán los mayores defectos aquí. Gao Wen sintió que su memoria comenzó a aflojarse. Había un espectador externo que buscaba el punto de entrada de estos recuerdos. Luchó por controlar sus propios pensamientos y controló los fragmentos de memoria que comenzaron a aparecer en su mente como si fueran diapositivas. El control de todo esto trajo mucha presión mental, por lo que ni siquiera pudo volver a hablar, solo mirando a los ojos al hombre de mediana edad. Estás aquí para hablar conmigo, está abriendo gradualmente la puerta de tu memoria, ya sea que respondas o preguntes, esta conversación en sí misma está estableciendo una conexión, incluso ahora, escuchas mi voz, me aceptas la información que ingresa, en este proceso, sus barreras de voluntad también se están desintegrando constantemente, y desafortunadamente, apenas puede detener este proceso, la sonrisa de las personas de mediana edad se está volviendo cada vez más brillante, obviamente ha ganado el juego, tu resistencia es realmente tenaz, muy en línea con la identidad de tu gran héroe, pero ¿no lo sabes? La fuerza más poderosa del durmiente eterno no es la ilusión o el ataque espiritual, sino robar los recuerdos de otras personas y procesar estos recuerdos en su propio nuevo poder. También haga de este camino de la memoria un trampolín, olvidará esta reunión y dejaré una transmisión en su subconsciente después de leer su memoria. Para que mi voluntad pueda caer sobre tu cuerpo en cualquier momento, sí, tienes al pobre mercenario en tu mente, sí, eso es todo. Junta, que nunca duermen en un mundo de sueños con la idea de dar un paseo, que se basa en el trampolín. Gao Wen resolvió en silencio sus fragmentos de memoria en su mente, y no respondió a ninguna provocación de los cultistas. Finalmente, antes de que el ruido ruidoso en su mente se fortaleciera y no pudiera soportarlo, completó el acabado final. En el horror de la túnica blanca, Gao Wen levantó la cabeza y sonrió por un momento. ¿Confirmas, quieres ver mi memoria? El hombre de mediana edad sorprendió. Gao Wen abandonó por completo los límites de su propia mente. Si hay un muro de memoria en el mundo de la conciencia de todos, entonces este muro no está destinado a protegerse a sí mismo, sino a proteger a un chivato como tú. Gao Wen se enderezó y observó en silencio mientras el hombre de mediana edad abría lentamente sus ojos extremadamente temerosos, mirándolo comenzar a hacer gritos locos, ver su rostro derretirse como cera, mirándolo el cuerpo se retorció y colapsó, e incluso después de colapsar en un charco de carne y sangre, todavía había un zumbido. ¿Te atreves a mirar la base de datos de monitoreo por cientos de miles de años? ¿No tienes cerebro? Capítulo 168. Devorado. Gao Wen no sabe qué le sucedió a su alma, pero puede estar seguro de que su alma ha mutado por completo tan pronto como ocurre el cruce, de lo contrario no hay explicación para explicar por qué una persona ha estado colgada en el cielo durante decenas de millones de años. Después de eso, pude mantener mi mente normal, y no solo mi mente era normal, sino que también memoricé la enorme y temible información recopilada en los últimos millones de años con vistas a la Tierra. Se puede preservar sin ningún daño. En su memoria, todavía puede leer con precisión hasta ahora. Pero una cosa es cierta. El alma del eterno cultista aparentemente no ha sufrido tal transformación.
Atravesar cientos de miles o incluso millones de años de enormes registros de vigilancia en solo unos segundos ha tenido un efecto devastador en los cultos que todavía son esencialmente almas mortales. Cuando la mente y el alma del eterno cultista se colapsaron gradualmente en fragmentos sin sentido, Gao Wenyu entró en contacto con algunos fragmentos de conciencia, y estos datos desordenados y rotos fluyeron en su mente, en su enorme y temerosa memoria. Hubo una pequeña ola indetectable en el volumen. Si no fuera por la concentración de Gao Wen, ni siquiera se daría cuenta de que había saqueado algo del remanente del culto y lo confirmó cuidadosamente. Esos son algunos de los recuerdos de los cultistas. Es una pena que la cantidad sea pequeña y fragmentada, no es lógica, y debido a que los propios cultistas están confundidos, los recuerdos también están llenos de muchas sombras caóticas irregulares y en sueños locos. Lo peor es que los durmientes están inmersos en sueños. Mientras tanto, la autenticidad de estos recuerdos se ha vuelto indistinguible. Gao Wen no está seguro de cuántas de esas imágenes están sucediendo realmente, y cuántas de ellas están ocupadas por las mentes dormidas. Basándose en una pequeña cantidad de información que puede leerse, comprende la forma de existencia de este durmiente permanente. La otra parte parece haber abandonado su propia carne o haber transformado su carne en una forma horrible e inhumana. Vio algunos rituales locos en la memoria de los cultistas, donde las extremidades se derritieron. El alma se quita la escena del cuerpo, y luego la escena del cultista vagando entre los nuevos cuerpos y caminando en los sueños y recuerdos de los demás. Este durmiente perpetuo parece volar su alma, poseyendo así esta terrible capacidad de transferencia entre las mentes humanas. Afortunadamente, esta ceremonia altísima es obviamente muy exigente, y antes del discurso de la otra parte también reveló su condición de obispo en todo el grupo de culto, por lo que los cultos con habilidades tan terribles deberían ser raros, y la mayoría de ellos debería y no estará activo en el mundo. El espacio caótico a su alrededor todavía se está desintegrando, y el poder que lo sostiene ha retrocedido. Antes de que este sueño desaparezca por completo, Gao Wen se toma el tiempo para concentrarse en el espíritu y se esfuerza por buscar la sabiduría restante del cazador del culto eterno. Información que puede ser valiosa. En el antiguo castillo del collar de Kant, Víctor Kant camina apresuradamente por el pasillo que conduce al nivel inferior del castillo. Las luces del mástil mágico iluminan todo el pasillo, pero al lado del viejo vizconde, la sombra pero como un adorno constante, su cuerpo proyectaba una vaga sombra en el suelo, y la sombra se estiraba y deformaba mientras caminaba apresuradamente, como si tuviera su propia voluntad. Los ojos del vizconde brillaron con una luz cada vez más ilusoria de estrellas. Sus pasos se hicieron cada vez más apresurados, e incluso un vistazo apareció gradualmente. Llegó al nivel inferior del castillo, y una puerta de roble aparentemente pesada se paró frente a él. El vizconde Víctor se paró frente a la puerta, y de repente vaciló y quedó atónito en su rostro, como si algo lo atrajera detrás de la puerta, pero no se atrevió a abrir la puerta para verificar al general. Dudó por un momento, finalmente puso su mano sobre la puerta, pero antes de abrirla, la puerta de repente abrió una costura más ancha. Una pequeña sombra de la luz se apagó detrás de la puerta. Una mujer de pelo largo con un vestido blanco con una linterna estaba medio cuerpo fuera de la puerta. Esta es una mujer de menos de 30 años, su piel blanca, hermosa, pero débilmente patológica, revelando una especie de temperamento ante la lástima de la vida, tomó la linterna, sorprendida y curiosa de ver al vizconde parado en la puerta, revelando una sonrisa. Querida, ¿qué pasó? ¿Quieres que salga? No, nada, el viejo príncipe mostró un momento de vacilación, pero al segundo siguiente, todas las expresiones astutas y preocupadas desaparecieron de su rostro, y pareció sonreír como si nada hubiera pasado. Mira a la joven esposa que está frente a mí. Está bien, vine a verte. Todavía hay una oportunidad de bajar el sol. Vuelve a dormir, toma una decisión, luego levántate y cena conmigo. La joven vizcondesa extras mordió el labio y susurró. Pero querida, no tengo sueño. Sé obediente, vuelve a dormir, el viejo sacerdote sacudió la cabeza, con una sonrisa amable en su rostro. Iré a verte más tarde. La joven vizcondesa parpadeó y pareció sentirse a gusto. Ella asintió y regresó a la puerta con la linterna. La pesada puerta de roble se cerró lentamente y un eje de la puerta sonó en el pasillo vacío del castillo.
Ups. Víctor Kant se quedó parado en la puerta por un momento, su expresión era incómoda, luego recuperó la mirada tranquila y pacífica del pasado y se giró para caminar en dirección a venir, en las antiguas y escondidas cuevas cerca de la frontera oriental del reino de Anzú, la patriarca del fin del mundo, Bertila, de repente abrió mucho los ojos. Como uno de los obispos extranjeros que con frecuencia se contacta con otros grupos de culto en la iglesia, ella siempre ha mantenido contacto espiritual con varios durmientes mayores, y esta vez un obispo de los perpetradores saludó a Gavin Cecil y la hizo un poco insatisfacción, pero eso es, después de todo, es una cuestión de otros grupos eclesiásticos. Si no tiene derecho a interferir o disuadir, solo puede esperar a que la otra parte complete el contacto antes de preguntar si hay alguna ganancia. Ella cree que el obispo debe tener una cosecha. Después de todo, el Gao Wencecil de hoy ha dejado de florecer hace mucho tiempo. Los 700 años de sueño han debilitado su carne, cuerpo y espíritu, y un obispo de pesadilla con una fuerza cercana a la legendaria está en el espíritu. El nivel es inconsistente con tal pseudo leyenda y es imposible caer al viento. Pero lo que estaba esperando no era la noticia del gran éxito del obispo del perpetuamente dormido, sino el duelo del alma del otro y el gran miedo que se extendía a través de la conexión espiritual. Entonces la reacción mental que pertenece al sueño eterno desapareció, como si fuera tragada por un terrible devorador, completamente digerida y completamente desaparecida. Bertila sintió el enorme miedo de la conexión espiritual, así como los accidentes y el horror ocultos en el miedo, pero no podía imaginar lo que había en el mundo de la conciencia de Gavin Cecil, que podía tragarse. Los perpetradores del nivel de obispo incluso lo hicieron tan temeroso que aquellos que son buenos jugando con los corazones de las personas antes de la muerte son los expertos que hacen y disfrutan la pesadilla. ¿Cómo pueden sus mentes ser tan vulnerables? En duda, Bertila eligió visitar varias otras mentes que estaban conectadas con ella. Fueron algunos miembros de alto rango de los insectos en Anzú, y también la que se mantuvo en contacto con el obispo caído. Pero después de que se estableció la conexión espiritual, antes de preguntar, un obispo de pesadilla envió un mensaje. El obispo Roderick ha caído. Fue tragado por el contacto espiritual con Gavin Cecil, agregó otro instructor de pesadilla. ¿Qué pasó? Preguntó Bertila insoportable y curiosamente. ¿Ha enviado alguna noticia antes de la caída? La conexión espiritual interna entre los durmientes está mucho más relacionada con el espíritu de los extraños. Bertila no escuchó ninguna palabra de la mente moribunda del obispo Roderick, pero quizás otros durmientes conectados podrían saber algo. Varias mentes en la conexión espiritual permanecieron en silencio durante unos segundos. Finalmente, un obispo de pesadilla respondió. Solo tiene tiempo para enviar una palabra. En el segundo siguiente, una frase con una fuerte obsesión y una impresión emocional que Roderick había tragado antes se tragó en la mente de Bertila. No vengas y espíes a esta alma inhumana. Gao Wenyu abrió los ojos y se encontró aún parado en la cabaña donde estaba el prisionero. El líder mercenario que fue considerado como un trampolín y víctima por el eterno durmiente ha caído al suelo. El hombre fuerte sangra 7 veces, y toda la cabeza es como un hervido rojizo, incluso con un ligero calor. Su expresión distorsionada es suficiente para explicar sufrió un dolor terrible antes de morir, y los magos mercenarios seguían sentados a su lado, aparentemente inconscientes de lo que sucedió a su lado. Eti, Pigman, Amber, etc. se pararon a su alrededor, y todos se miraron con ojos nerviosos y preocupados. ¿Qué pasa? La cabeza de Gao Wenzhao eliminó por completo la incomodidad que le quedaba en la mente, y luego continuó exportando. ¿Es solo pérdida de conciencia? Antepasado, ¿estás bien? Ertis finalmente hizo una larga salida, y el sudor frío fluyó de su frente en el momento en que se relajó. Se apresuró a revisar la situación de Gao Wen. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿De acuerdo? El mercenario de repente estalló en una poderosa magia, y luego te quedaste aquí inmóvil, y cada uno de nosotros estaba asustado. Estoy bien, Gao Wen consoló a la nieta que había tenido un poco de pelo, y luego frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo he perdido el conocimiento? No es largo, solo son unos minutos. Pigman también se secó la frente y sudaba. Afortunadamente, estás bien, de lo contrario tengo que salir hoy. Alguien debe decir que estoy arrojando drogas falsas. Amber inmediatamente miró al anciano. Realmente no importa con estos ungüentos e inciensos sospechosos que arrojaste. Realmente no le importa. Gao Wen agitó la mano y determinó que la velocidad del flujo de tiempo en ese espacio de conciencia parecía ser diferente del mundo exterior.
Se sintió al menos mediodía allí, pero solo unos minutos afuera. Justo ahora hay un eterno cultista tratando de erosionar mi espíritu. Todos se sorprendieron. El durmiente. Capítulo 169. Soñar de nuevo. Cuando escuché a Gao Wen, todos se sorprendieron. El durmiente. Fue completamente inesperado. Incluso Eti, que siempre había estado tranquilo, casi no podía sostener su propio bastón. Miró al líder mercenario que yacía en el suelo con un gran ojo. Este mercenario es una persona desanimada. ¿Qué pretenden los creyentes? No, él solo era un trampolín para el durmiente eterno, dijo Gao Wen con una ceja y dijo que había recibido información de los cultistas. Este tipo probablemente tuvo una pesadilla en cierto momento en el pasado, y un poderoso el eterno cultista dejó una coordenada en su mente con una pesadilla, por lo que se convirtió en un portador único que permitió que el culto cayera rápidamente cuando fuera necesario. Un hecho tan extraño hizo que Amber se pusiera la piel de gallina. ¿Cómo cree este culto que será más malvado que cualquier otra cosa? El durmiente eterno es realmente más extraño que la muerte de todas las cosas, dijo Pitman con voz profunda. Como verdadero druida que ha sido heredado, sabe mucho sobre los cultistas. El durmiente eterno es el dios de los sueños. Inspirados por ellos, originalmente eran pastores que apaciguaban a las personas y expulsaban las pesadillas, pero después de la caída se convirtieron en manos de tejer pesadillas y temores. Los perpetradores más poderosos tienen la capacidad de caminar en sueños humanos. Y pueden conectar a las personas y los sueños de las personas al mismo tiempo, para que puedan ser más siniestros e impredecibles. Sus habilidades especiales los hacen más aterradores que el culto promedio, pero cuántas buenas noticias son, actuar no es tan sangriento como la muerte de todas las cosas o el hijo de la tormenta. Simplemente atraen a las personas a todo tipo de pesadillas o ilusiones, ocasionalmente hacen algunos secuestros, pero rara vez toman la iniciativa de crear asesinatos. Al escuchar esto, Eti también dijo pensativamente. También he oído hablar de la iglesia de los gusanos, realmente no causan una amplia gama de muertes, pero sus acciones son más extrañas que otras sectas. Grotesco, personalmente siento que parecen haber ocultado grandes planes, y los grupos de culto que no matan mucho son aún más terribles. Gao Wensen comparte el mismo sentimiento. Mientras sea una secta oscura, no hay peligro. Si no matan, solo pueden demostrar que harán algo más terrible que matar, y esas cosas son más difíciles que matar. De nuevo, sueño eterno. La única es la secta oscura que se encargará de la muerte de todas las cosas excepto del hijo de la tormenta. La muerte de todas las cosas y los hijos de la tormenta son sectas crueles y sangrientas, y los durmientes eternos que pueden llevarse bien con ellos, no pueden ser buenas personas. Mientras más escucho, más me asusto. Amber no pudo evitar frotarle el brazo, como para levantar la piel de gallina, y luego miró a Gao Wen con curiosidad. Eso fue arrastrado por el durmiente. ¿Están en su pesadilla? ¿Entonces? ¿Estás corriendo? Gao Wen sonrió. Tenemos un poco de interés en el mundo de la conciencia, entonces el tipo está muerto y la mayoría de ellos no es un personaje poderoso. Amber resopló, y Eti también admiraba y miraba con convicción a su abuelo y abuelo. Solo Pitman miró a Gao Wen de arriba abajo con una mirada escéptica. ¿El durmiente que pueda llevar a cabo la idea, será pequeño rol? No lo tenía de todos modos, se encogió de hombros Gao Wen. El tipo está muerto de todos modos. No importa lo bueno que era antes de ser. Eti parecía un poco preocupado. Pero la clave es por qué un culto perpetrador cree que te atacará. Se puede decir que la última muerte de todas las cosas es un accidente. El verdadero objetivo del druida caído es la ciudad de Tanzan, pero esta vez. El durmiente perpetuo está obviamente dirigido hacia ti, y el líder mercenario gritó claramente tu nombre cuando estaba ocupado. La expresión de Gao Wen sería, y él sabe que los temores de Eti no son irracionales. Gao Wen Cecil, quien murió y resucitó, ha comenzado a atraer la atención de algunas fuerzas oscuras. Aunque no hay muchos recuerdos leídos del alma sagrada del culto, también puede reconstruir algunos de sus pensamientos y experiencias en el período más reciente. Gao Wen puede estar seguro de que el cultista ha estado activo en el sur durante muchos años. Dejó las coordenadas de pesadilla a miles de víctimas en esta área, y el líder mercenario es uno de ellos. Capturó esto en la operación de arresto de esclavos. El incidente en sí es solo una coincidencia, pero los perpetradores detrás del líder mercenario se miran a sí mismos, pero no un día o dos.
De la conversación se supo que el cultista estaba muy preocupado por la partida secreta de Gao Wen Cecil y la llamada zona marítima permanente, por lo que después del surgimiento de Gao Wen y la noticia, el culto tendría miedo. Ya estoy planeando este contacto. El líder mercenario que cayó en manos de Gao Wen solo le dio una oportunidad perfecta de antemano, pero el propio cultista no hubiera pensado que habría muerto directamente en esta oportunidad. Un obispo de Durmiente Perpetuo murió con tanta claridad, pero esto no significa el final del hostigamiento. Gao Wen cree que debe haber otras sectas oscuras u organizaciones misteriosas mirando sus llamados males permanentes y viajes secretos. Me temo que implica un gran secreto. Es suficiente para hacer que los obispos de culto más vigilantes y apartados se arriesguen y, naturalmente, también puede despertar la curiosidad de otras personas ocultas. Pero el problema es que el mismo Gao Wen también tiene mucha curiosidad sobre lo que es el llamado mar permanente. Hasta ahora, lo único que Gao Wen puede consolar es que el obispo del Durmiente Perpetuo es muy limpio y ordenado. No levantó una pequeña ola y murió en el territorio de la familia Cecil. Esto puede dar alguna advertencia a algunos fisgones. De todos modos, si todavía se atreve a meterse en problemas, Gao Wen no tiene otra manera, solo puede continuar. Después de todo, ahora está arrastrando a su familia, no puede ser una palabra como el viento. Pitman miró a Gao Wen, que parecía serio, y miró a Eddie, que estaba preocupado. Suspiró suavemente y dijo con una expresión seria: Duque, creo que te estás tomando este tiempo para pensar en mi renuncia. Aplicado, ¿realmente quieres correr? Ahora se ha ido, ¿eres el tipo de persona que saludará al jefe antes de correr? Gao Wen echó un vistazo a la vergüenza del druida y luego agitó la mano. Luego continuaré, 3 o 2 peces pequeños y camarones no podrán desencadenar muchas tormentas. No creo que los cultistas que han estado intercalando sus colas durante 700 años ahora se animen a organizar una ola de tropas para luchar. Más tarde, miró al mercenario mago que estaba sentado a su lado y todavía aturdido. Eti inmediatamente preguntó: ¿El antepasado? ¿Continuarás interrogando? Gao Wen sacudió la cabeza. Ya no es necesario, manténgalo cerrado y observe la situación después de un tiempo. No consideró matar directamente al mercenario mago, pero no tenía la intención de liberar el rescate de la otra parte del desierto del norte como una batalla. El mercenario era el prisionero de la familia Cecil. Según esta época. Según la ley, tales prisioneros de guerra serán tratados directamente como esclavos, con trabajo de por vida para compensar las armas y la mano de obra que sus amos han perdido en el campo de batalla, pero Gao Wen aún no ha pensado qué organizar para estos prisioneros de guerra. Tipo de transformación laboral. A Cecil le falta mucho ahora, por lo que a Gao Wen no le importa dejar que ese prisionero juegue su valor actuando como trabajador. Esto es mucho más rentable que matar o exiliar, pero la otra parte es un lanzador secundario después de todo, arrojándolo directamente. Es un desperdicio minar en las minas del oeste. En segundo lugar, Gao Wen no está a gusto, entonces, ¿qué hace específicamente? Vale la pena considerarlo. Erti no tenía ninguna objeción al acuerdo de Gao Wen, pero todavía estaba muy preocupada por lo que estos mercenarios estaban saqueando en el desierto del norte del río Baisu en aras de... ¿No estamos investigando que la familia de Kant contrató a estos mercenarios para saquear a los refugiados? Ah, sí, Gao Wen no pudo evitar lamerse la frente. Parecía que la confrontación con el cultista en el mundo de la conciencia todavía tenía un impacto. Olvidó por completo el propósito original de interrogar a los dos mercenarios. Estoy un poco cansada, olvida trato bueno, Eti, Pitman, este asunto es entregado a ustedes dos, el efecto de la poción y el ritual aún no ha terminado, pídale a la familia Kant que mate al esclavo en el mes de las heladas. ¿Por qué? Tengo que regresar y tomar un descanso. Me dirán los resultados de la prueba. Después de terminar los asuntos aquí, Gao Wen regresó a su tienda. Se cansó del agotamiento del mundo espiritual, tardó tanto en salir y dejar que se diera cuenta de que su confrontación con el culto no es tan fácil como imaginaba. Incluso si es un satélite, no es tan fácil movilizar esa enorme memoria para devorar otra mente. No mucho después de regresar a la tienda, se durmió en su cama y se durmió rápidamente. Abrió los ojos en un lugar extraño y se encontró de pie en un largo pasillo. Este corredor es un estilo típico de Ansu. Tiene el mismo interior y estructura de soporte que los edificios del castillo que le gustan a la nobleza del sur. Las columnas de soporte en ambos lados del corredor están medio enterradas en la pared, y cada columna de soporte está incrustada con una balsa. Lámpara de piedra mágica encendida.
Pero este no es el antiguo castillo de la familia Cecil, ni el castillo de la familia Leslie en la ciudad de Tanzan, ni el interior de ningún castillo conocido en la memoria de Gao Wen. Casi por primera vez, Gao Wen se dio cuenta de que tenía miedo de volver a soñar, y todavía soñaba con entrar en un estado de conciencia. La experiencia que acababa de contactar con los cultistas lo puso alerta y alerta. No puedo evitarlo en mi corazón. ¿Cómo es que tan pronto? ¿Es este cultista la calabaza de un abuelo? Pero muy rápidamente, descubrió que la situación no era la misma que antes. No se despertó en un espacio completamente caótico, y nadie se estrelló contra sus sueños. Todavía tenía una especie de buena voluntad. La sensación de poder despertarse en cualquier momento es más como un sueño normal que ser arrastrado al espacio imaginario por la persona que está durmiendo. La única diferencia de soñar es que mantienes una sobriedad inusual. No, hay más diferencias. Gao Wenxin miró su propia mano y conscientemente delineó la forma de un objeto. En el segundo siguiente, descubrió que tenía una lata de cola enlatada. En este sueño lúcido, parece ser capaz de crear lo que quiere. Capítulo 170. Cría en las sombras. Gao Wen caminó en este sueño lúcido. No sabía cuál era el principio de este cambio, pero sospechaba que la razón de este cambio estaba relacionada principalmente con el desafortunado culto a Neon Sleeper. En el proceso de consumir las mentes restantes del otro, entró en contacto con el conocimiento esporádico del durmiente, el conocimiento esporádico. No se trata solo de memorizar datos. Como un conocimiento en un campo extraordinario, es una fuerza en sí misma. Traen a Gao Wen la capacidad de moverse en un sueño sobrio. Mientras Gao Wen caminaba, a veces formaba algo en sus manos como quería en su corazón, y encontró las limitaciones de esta forma en el proceso. Probablemente porque no obtuvo el poder real del eterno durmiente, las cosas que moldeó en sus sueños todavía tienen el carácter completo de sueño, solo tienen la apariencia real de falso, pero no tienen ningún efecto real. La bebida que hizo no tenía sabor, y el teléfono que moldeó de acuerdo con su memoria no se pudo usar. Y esos artículos imaginarios que no existen en el mundo real son aún más difíciles de mantener durante mucho tiempo. Pero a partir de esta capacidad incompetente e incompetente, él comprende constantemente la naturaleza de la energía especial del durmiente, y sus posibles propósitos. Inmerso en el sueño eterno, tratar de encontrar una liberación en un mundo falso es probablemente la búsqueda del durmiente. Su capacidad para crear ilusiones en el mundo de los sueños ha alcanzado un nivel de falsificación completa en la visión de Gao Wen. De hecho, si no conoce la verdad de antemano, cualquiera que entre en el sueño de un durmiente se perderá instantáneamente en ese mundo falso. Una persona de mente débil, incluso si conoce la verdad de antemano, puede disfrutar de todo tipo de cosas bellas en el mundo imaginario. Aunque la evaluación del mundo eterno del durmiente eterno es el experto en hacer una pesadilla, después de que Gao Wen envolvió la mente residual del culto, se da cuenta de que aquellos que están tejidos por el corazón humano en realidad persiguen un sueño y una pesadilla. Es solo una forma de que logren sus objetivos. Gao Wen caminó por el largo corredor, en este extraño lugar, su mente estaba en silencio y los pensamientos eran extraordinariamente ágiles. Aplicando las palabras de vidas pasadas, la mayoría de las personas que están inmersas en el mundo virtual están tratando de escapar de la realidad. Los escritores del sueño eterno en Gao Wen parecen ser una especie de fanáticos del mundo virtual que escapan de la realidad, pero lo que escapan es concreto. ¿Qué parte del mundo? ¿El colapso social es causado por la marea mágica y el deterioro del entorno de vida? ¿Es un cambio en el panorama religioso y la exclusión de otras sectas? ¿O, es verdad que los dioses están muertos? Al final del pasillo, una pesada puerta de roble estaba frente a él, y Gao Wen frunció el ceño y vio un emblema algo familiar en la puerta de roble, que era el emblema de la familia Kant. Es porque he estado prestando atención a la familia Kant recientemente, por lo que sus emblemas familiares aparecen en sus escenas de sueño. Oh, ¿esto es realmente el castillo de Kant? Gao Wen frunció el ceño y miró a su alrededor. Confirmó que nunca había estado en este lugar. En circunstancias normales, no hay cosas más allá de su memoria o cognición en los sueños humanos. Incluso si hay cosas extrañas, la mayoría de ellas son las cosas que ves entre semana están distorsionadas en el subconsciente, pero todas las escenas de este sueño son estables y ordenadas. Incluso los patrones en las paredes y el brillo de cada lámpara de piedra mágica son perfectos, y piensa en ti mismo. La mente del perpetrador que se tragó, Gao Wen de repente sospechó que esta escena nació de la memoria del culto. ¿Vivía el cultista en el castillo de Kant?
Después de dudar por un momento, Gao Wen extendió la mano y abrió la puerta de roble frente a él. Detrás de la puerta hay un espacio como un manto, ancho y profundo, envuelto en una luz tenue. Como la estructura subterránea en el castillo, la escala de este sótano está más allá de la necesidad, por lo que es como un banquete en la superficie. Las alas movió hacia el suelo, y en un espacio tan amplio e inusual, Gao Wen vio un pilar vertical conectado al suelo y al techo de piedra de arriba, y los pilares verticales parecían tener texto en la superficie. Gao Wen se inclinó cerca de uno de los pilares, y vio que no había ningún texto, sino muchas abolladuras profundas que fueron atrapadas con clavos. En el momento de ver estas abolladuras, Gao Wen sintió que sus ojos estaban repentinamente floreciendo, y luego aparecieron muchas ondas similares al agua en el espacio débilmente iluminado. En las ondas, innumerables sombras se separaron. El disfraz de la capa subconsciente apareció frente a Gao Wen. Es uno tras otro como una sombra humana, con una forma translúcida, de color blanco grisáceo, y una cara entumecida vaga y ligeramente reveladora. Sus sombras están una encima de la otra, los ojos vacíos mirando inexpresivamente. El centro de todo el manto. Cuando surgieron estas figuras, asustaron a Gao Wen, pero este último se dio cuenta de que estas sombras no detectaban su existencia en absoluto, o que estas sombras podrían no tener la capacidad de pensar. Después de calmarse, siguió la dirección de estas sombras, y vio que el centro de la sala subterránea no sabía cuándo había una plataforma de piedra. En esa plataforma, había una mordida. Enorme y hermoso ataúd. Gao Wen frunció el ceño, pasando a través de las figuras sin sombra del costado, caminando hacia el enorme ataúd, pero cuando acababa de caminar a la mitad, escuchó un sonido ilusorio y borroso en su oído. La voz parecía tener dos. El individuo está hablando, pero es difícil distinguirlo intermitentemente. Gao Wen cuidadosamente levantó sus oídos y escuchó algunos contenidos más claros. Espero que esto sea solo una pesadilla, despertar de una pesadilla, todo sigue siendo hermoso. ¿Cuál es la diferencia entre sueño y realidad? Yo, no sé qué hacer, los perdí, el durmiente te ayudará, no tengas miedo, no creas en los rumores que nos aplastaron. Todavía estamos comprometidos a salvar a todos los seres del dolor, como hace 700 años, pero dejamos que los seres sintientes se fueran hace 700 años. Pesadilla, y hoy dejamos que los seres sintientes se mantengan alejados de la realidad de la pesadilla, solo tienes que ponerlo aquí, darle suficientes nutrientes, créeme, todo estará bien. El que falleció eventualmente regresará, no solo regresando en el sueño, sino también regresando en la realidad. La conversación fue baja y vaga, y con una grave distorsión, por lo que Gao Wen ni siquiera podía juzgar a los hombres y mujeres del interlocutor, pero una cosa de la que estaba casi seguro era que uno de los oradores era el que se había tragado. Compañero. Después de despertarse del sueño, Gao Wen llamó de inmediato a Eti y Pitman. El antepasado, ya hemos preguntado a los magos mercenarios. Eti pensó que Gao Wen se llamó a sí mismo para preguntar sobre el progreso del interrogatorio de los prisioneros, por lo que dijo. Realmente están haciendo cosas por la familia Kant, pero no saben qué quiere su empleador para que arresten a los refugiados. Solo una cosa es segura de que nunca han visto a las personas desplazadas que fueron atrapadas por ellos en el futuro. Aparecen como esclavos en el cuello de Kant y no han visto traficantes de esclavos. Los que salieron del lazo de Kant, las personas desplazadas que fueron atrapadas desaparecieron en la tierra como si se estuvieran evaporando. Gao Wen frunció el ceño. Efectivamente, ¿seguro? Aturdió Eti. No entendió lo que Gao Wen quería decir. ¿Sabes algo? Me temo que tengo que ir a Kant de inmediato para echar un vistazo. Gao Wen ya había tomado una decisión antes. En este momento, dijo directamente. Cuanto antes, mejor. Esta vez, Eti estaba realmente sorprendido. ¿Ir al cuello de Kant? ¿Qué vas a hacer allí? ¿Quieres ir al vizconde Kant en persona para preguntar sobre los refugiados? Este tipo de cosas, es más grave que eso, dijo gravemente Gao Wen. Fui expuesto a algunos de sus fragmentos de conciencia cuando me enfrenté al eterno ocultista. El contenido de esos fragmentos acaba de emerger. Vi al cultista. Una de las cosas que se entregó al collar de Kant es muy probablemente el actual vizconde de Víctor Kant, y esa cosa es un pecado. Ha estado en la Tierra durante muchos años, 10 años o incluso docenas. En el año, ha estado creciendo hasta el alma de los vivos. ¿Conseguir los espíritus malignos del alma viviente? Se sorprendió Pitman. Los que han quedado atrapados en el cuello de Kant, la mayor parte se alimentó, frunció el ceño Gao Wen.
La cosa ha crecido hasta un punto crítico, pero la transformación final aún no se ha completado, pero una vez que se hace, estoy preocupado por incluir la ciudad de Tanzan, Shinsai. Todas las áreas, como Sil y Carolcoy en el norte, estarán envueltas por su poder. Gao Wen no es alarmista, porque al final del sueño, claramente ha sentido la existencia de cierto artículo que está creciendo y apoyando el mundo de los sueños. Puede sentir el poder de la propagación del elemento y puede sentir su influencia en todas las mentes humanas en un área grande, tal vez porque se ha tragado los fragmentos mentales del propietario original del elemento, y Gao Wen ha establecido cierta sutileza con esa cosa. La conexión, que lo hizo casi 100% seguro. Una vez que se extrajera suficiente energía, la maldición que el culto colocó en el castillo de la familia Kant explotaría un poder bastante terrible, y el nuevo collar Cecil, la gente común en la ciudad de Tanzan, no se salvará. Ha amenazado su cabeza, no puede quedarse quieto. La actitud seria de Gao Wen también infectó a Eddie, quien lo siguió nerviosamente y tenía un poco de preocupación. El antepasado, has estado en peligro en la ciudad de Tanzania una vez, esta vez no será tan peligroso. Gao Wen sacudió la cabeza. Mientras lo encuentre a tiempo, entonces no es una amenaza para mí, tengo una forma de controlarlo. Su respuesta fue bastante segura, lo que hizo que Ertis se sintiera un poco más seguro, pero este último no pudo evitar preocuparse. Pero si el vizconde Víctor Kant ha sido completamente encantado y controlado por los cultistas, ¿tendrá razón? ¿Estás en desventaja? En todo este incidente, solo una persona tiene la capacidad de amenazarme. Gao Wen miró a Eti, que parecía preocupado, y sonrió levemente. Pero esa persona ha sido destruida por mí en el espacio de la conciencia.